En primer lugar, quiero agradecer el haber participado el día de hoy con nosotros de este nuevo proyecto de revisión de diversos temas enfocados principalmente para el ENAM. Hemos querido ayudarlos en esta oportunidad a poder tener un mejor enfoque y un mejor desenvolvimiento en su examen, ya que sabemos que estamos a pocas semanas de poder rendir este examen. Se ha alargado. Eso es bueno y malo para todos. Bueno, porque han tenido más tiempo de poder revisar los temas, de poder darle muchas más vueltas a la información, a poder banquear. Y bueno, malo porque todos han tenido ese tiempo para poder prepararse y eso va a hacer probablemente que en esta oportunidad el examen eh, pueda tener unas notas mucho más peleadas, mucho más ajustadas, los promedios mucho más altos, así que va a estar interesante ver qué es lo que se va a generar después de esta evaluación. Adicionalmente, eso ustedes ya deben saber, el año pasado se dictaminó que ustedes deben aprobar este examen para poder graduarse, y dentro de las particularidades también del examen ha sido la colocación de imágenes, ¿no? Sorprendieron por ahí poniendo algunas imágenes, como los exámenes del MIR, ¿no? Bueno, los que hemos tenido la oportunidad de poder dar los exámenes del MIR o prepararnos en el MIR, etcétera, hemos podido ver esas preguntas donde prácticamente se desarrollan una serie de conocimientos, ¿no? Entonces, como ya había mencionado Oscar, bueno, mi compañero Oscar de la Peña y yo vamos a desarrollar siempre la parte principalmente el área quirúrgica. Bueno, nosotros hemos trabajado muchos años en cirugía y hemos tenido también la oportunidad de poder revisar todas las preguntas, tanto de NAM, de Residentado de Perú, de MIR, entre otras, y hemos podido también estudiar qué es lo que ha sido lo más preguntado, lo más común. Y si bien es cierto, ahorita, en estos momentos, por la disposición del tiempo, nosotros no podemos hacer una presentación completa de una clase como tal. Yo voy a asumir que muchos de estos conceptos ustedes ya lo saben, ustedes ya los han revisado, ya los tienen claros, así que vamos a simplemente optimizar algunas preguntas que son las más repetidas, no como preguntas, sino como temas, sino como concepto, como lo que ustedes tienen que llevarse finalmente. Y sabemos que en ginecología, ginecología y obstetricia, las preguntas oscilan entre más o menos 34 o 36 preguntas, ¿no? Distribuidas en lado A, lado B, ¿no? Mitad, mitad. Y yo considero particularmente que ginecología es una de las especialidades en la cuales ustedes, como términos de exámenes, no voy a decir que esto sea fácil, pero tienen que tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible, debido a que estamos enfocados solamente a un tema. Si hablamos del área quirúrgica como tal, en cirugía general y especialidades, muchas veces tenemos varias patologías, varias cosas que se pueden dificultar. Acuérdense que mientras más ramas de la medicina tengamos, va a ser mucho más difícil poder enfocar y englobar la información, pero a diferencia de que en ginecología y obstetricia y de pediatría, ahí es donde nosotros tenemos que tratar de pelear la información y tratar de tener la mayor cantidad de puntos posibles. Es por eso que he querido traerles estas preguntas el día de hoy, para poder revisar esos conceptos más repetidos, los conceptos más comunes, y más que darles una clase teórica, que me encantaría en algún momento, si es que se puede más adelante, poder preparar una clase completa de algún tema de especialidad quirúrgica y poder desarrollar y hacer siempre el enfoque, porque más que dar una clase teórica, a mí me gusta dar el enfoque de cómo voy a enfrentar un examen, ¿no? ¿Cómo debo yo enfrentar el examen? Ustedes saben, y ya lo han mencionado, que un examen realmente no mide cuántos conocimientos realmente tú tienes como médico. Eh, Así es que muchas veces también tenemos que aprender a saber dar un examen. No solamente trata de tener los conocimientos médicos, que si bien es cierto, es muy importante para poder llegar y poder discernir entre algunas opciones, el aprender a saber dar exámenes también es bastante importante. Entonces el día de hoy también quiero tocar un poquito ese tema, porque ya a esas alturas decirles vamos a hablar de ginecología o pónganse a estudiar ginecología ya es un poco tarde. Más bien yo les voy a precisar qué temas deberían revisar, qué cuadros, qué clasificaciones deberían tocar, qué imágenes podrían por ahí poner. En todo caso, si es que alguien se anima a poner una imagen de ginecología, me gustaría que por ahí ustedes también la puedan revisar, y al mismo tiempo voy a darles algunos consejos, ¿no? Recuérdense que este tipo de exámenes, para suerte de nosotros, tanto el ENAM como el examen de residentado, no tenemos puntos en contra, ¿no? Entonces, han tenido el tiempo suficiente también de prepararse, de dar muchos simulacros y haber aprendido a administrar su tiempo.
Y el hecho de administrar el tiempo te permite muchas veces poder darle una revisión a las preguntas que probablemente hayas tenido una que otra duda. Y eso también es importante, porque como digo, al no tener nosotros puntos en contra, la primera idea que ustedes tienen que llevar es que nunca pueden dejar una pregunta en blanco. Todas las preguntas las tienen que pelear hasta el final, tratar de descartar la mayor cantidad de opciones posibles para quedarse entre una o dos opciones, y posteriormente a eso, así hayan dudas, siempre marcar alguna respuesta. Siempre marcar una respuesta. Entonces, esto es importante porque a veces podemos rescatar algunos puntos, ¿no? De esas preguntas probablemente difíciles que hemos podido por ahí descartar una que otra opción. Finalmente podemos también luchar un punto adicional en estas preguntas que muchas veces pueden ser complicadas. Cosa que yo he visto a lo largo de dar los exámenes es que si tú te has preparado correctamente y el hecho de que ustedes estén conectados el día de aquí, a mí me deja bastante a gusto y me hace entender de que su preparación probablemente ha sido muy buena, que están interesados en poder rendir un buen examen y que probablemente los conocimientos estén un poco frescos, ¿no? Con respecto a las materias. Entonces, eso, eso hace de que pueda ser mucho más fácil rendir este examen, ¿no? Lo bueno de este examen es que vamos a encontrar muchas preguntas directas, muchas preguntas con conceptos muy sencillos de poder desarrollar, y adicionalmente a eso, también ustedes tener la capacidad de llegar tranquilos a este examen, ¿no? Poder sentarse y refrescar, pensar que es un simulacro más probablemente que están dando, y si es que han tenido la preparación y si es que, como se dice, han banqueado correctamente, van a ver que muchos de estos conceptos se repiten. Si bien es cierto, la pregunta no va a ser exactamente igual, pero el concepto, la idea, la información, de pregunta a pregunta, se va a venir repitiendo. Y eso es lo que yo he querido traerles el día de hoy. Si bien es cierto, probablemente desconozcamos completamente una patología del área de ginecología y obstetricia, si nosotros revisamos estas palabras, las memorizamos y las vemos en una pregunta, pues vamos a aprender a marcar esa respuesta sin dudarlo. Y así probablemente podamos asegurar, como les digo, más puntaje. Las preguntas, bueno, de esos exámenes hay preguntas fáciles, hay preguntas medianas y muy pocas son las preguntas difíciles, pero como les digo, siempre márquenla, lúchenla, márquenla, y si es que tienen ustedes en mente un concepto, una idea, ustedes tienen o sienten de que conocen la respuesta y aún así tienen dudas, siempre marquen la primera opción que tienen en mente. Se ha demostrado ya con estudios que cuando una persona revisa, le vuelve a dar vuelta a una pregunta y cambia y vuelve a una respuesta, muchas veces la cambia por una respuesta equivocada y la primera opción que ellos han marcado o que ustedes marcaron termina siendo la correcta. Entonces, confíen en los conocimientos, están ahí. A veces no necesariamente tú puedes deletrear o paporretear toda la información de memoria, pero está dentro del cerebro. Y cuando identifican algo, solito se activa. Por lo tanto, es importante. Usen otros métodos de descarte en las preguntas. Poder identificar qué es lo que quiere decir la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que están tratando de que nosotros respondamos? Acuérdense que medicina tampoco es una ciencia 100% exacta, no es 100% absoluta. Entonces, muchos términos que son muy sajantes, que son muy precisos o que son bastante limitantes en ciertas cosas, en medicina van a quedar descartados porque siempre vamos a tener la opción de que por ahí pueda haber una posibilidad de que también se generen más puntos a favor. Entonces, ya para ir empezando, ¿se ve en la presentación? ¿Está bien? ¿Se puede ver? ¿Sí? Voy a ver, ¿se ve la primera pregunta? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Voy a igual desactivar mi cámara para poder no distraernos un poco y poder tener la pantalla un poco más completa. Un segundo. ¿Cómo desactivo mi cámara? Muy bien. Hola. Perfecto. Entonces vamos a comenzar con esta primera pregunta. Como les dije, vamos a empezar con unas preguntas de ginecología y obstetricia. Hemos querido tener la información más repetida y las preguntas más recalcantes para que ustedes se puedan llevar este concepto importante de algunos puntos que probablemente ustedes ya los conozcan y sean bastante fáciles. Vamos a empezar con esta pregunta. Acuérdense que en ginecología siempre va a ser importante la edad, ¿no? Si es que ustedes desde un inicio, como consejo para futuras, por ejemplo, para la preparación del residentado,
sobre todo en ginecología y en pediatría, que son especialidades, como digo, eh, solamente en un tipo, por ejemplo, de sexo, y podemos nosotros clasificar nuestras enfermedades por edad. Por ejemplo, si yo hoy día voy a aprender abortos, tengo que tener más o menos una idea de más o menos de qué edad a qué edad se podía presentar este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, si yo sé que puede pasar en una mujer que está en la edad reproductiva, puedo ir catalogando mis opciones en base a eso, ¿no? Toda la ayuda que ustedes puedan tener para organizar la información que van a utilizar para estudiar más adelante es importante. A veces con eso, simplemente sabiendo de que esta enfermedad es poco común en este grupo, ustedes pueden descartar opciones. Entonces, si tenemos un adolescente de 16 años, que niega relaciones sexuales, y esto es otro punto importante, y ya Oscar lo había mencionado. A veces nosotros asumimos información que no está en la pregunta. Acuérdense que esto es un examen, esto no es la vida real. Si acá en la pregunta te dice que esta paciente niega haber tenido relaciones sexuales, hay que creerle. Probablemente en la vida diaria uno tenga que cuestionarse y a veces sospechar y tener la duda y inclusive solicitar un examen, etcétera, para poder estar seguros en este tipo de preguntas, sobre todo de opciones múltiples, tenemos que nosotros utilizar la información. Y el ENAM se caracteriza por eso, por tener la información correcta y detallada y puntual para poder orientarte hacia un diagnóstico final puntual. A diferencia de otros exámenes, probablemente el residentado, donde sí van a tratar de confundirte, de ponerte alguna información que no te sirva o que te confunda, y en el MIR, que sí te dan información prácticamente completamente extraña y ajena, en el examen del ENAM tenemos la información clara y puntual de lo que necesitamos. Entonces, tenemos acá, como le digo, la paciente de 16 años niega a tener relaciones sexuales, su última menstruación es de 22 días antes de acudir a emergencia, refiere a dolor intenso, continuo en fosa ilíaca derecha. Y acá viene el tema, ¿no? Ahorita para nosotros es recontra fácil, sabemos que todas las preguntas que vamos a ver son de ginecología y obstetricia, así que probablemente todo el mundo sepa todas las respuestas. Adicionalmente a esto, estas preguntas son preguntas de banco, que probablemente ustedes también ya las hayan revisado anteriormente y se las sepan. Si es así, pues perfecto, porque el día de hoy yo no les voy a enseñar cuál es la respuesta correcta, sino les voy a decir cuáles son los puntos claves de cada pregunta y de cada, vamos a decir así, enfermedad que yo he seleccionado, para que si posteriormente ustedes en un examen la ubican, ya no la fallen. Entonces, esta chica de 16 años, con una menstruación de 22 días, antes de acudir a emergencia, aparentemente normal según la cantidad de días, refiere un dolor intenso, continuo en fosa ilíaca derecha. Inmediatamente en nuestra cabeza se activan todas nuestras enfermedades o diagnósticos diferenciales y tenemos que tenerlos ahí claro. Y nos vamos al examen físico, que también va a ser muy importante. En ginecología vamos a tener como dato importante siempre que ustedes tienen que identificar es la edad. Según la edad, ustedes pueden saber qué enfermedades de ahí se van o se quedan. En segundo lugar, los antecedentes. Las preguntas de caso clínico en ginecología siempre van a tener un antecedente importante. Y ese antecedente importante también, si tú lo sabes ubicar, ya sea como un antecedente que termina siendo un factor de riesgo para la enfermedad, ustedes van a saber de qué se trata. Y por lo general para cada enfermedad son uno o dos que ustedes tienen que memorizar más o menos el rango de edad, memorizar uno o dos síntomas importantes y con eso prácticamente ya tienen la respuesta, sobre todo cuando es caso clínico. Si tienen una pregunta obviamente de respuesta muy puntual, de información, de datos, pues ahí sí ustedes van a tener que pelear la pregunta y un poco hacer uso de los conocimientos generales que uno haya podido tener al momento de la lectura y la preparación. Nos dicen que tiene la piel pálida. Inmediatamente mi cabeza ya va tratando de maquinar qué puede ser. Tiene una frecuencia respiratoria de 26, ¿no? Más o menos por ahí, una frecuencia cardíaca de 100, más o menos por ahí también, con una presión arterial 90-60. ¿Qué me querrán decir? Es una presión normal. Muchas personas tienen presión de 90-60 y están felices y contentos. Será una presión baja, normal, qué sé yo. Y el dato importante aquí, la resistencia de la pared abdominal. O sea, ya hay algo ahí que te podría estar justificando la llegada de esta persona de emergencia. Entonces, el dato importante por el cual viene ella a emergencia probablemente es por esta resistencia, por este dolor abdominal, ¿no? Por esta molestia a nivel abdominal. Porque obviamente el paciente y el familiar no va a saber sobre la frecuencia respiratoria, la taquicardia, la presión, etcétera.
pero nosotros tenemos que ser minuciosos con esta información. Los exámenes de laboratorio, bueno, aquí confirmamos lo que probablemente todos hemos estado sospechando hasta el momento, con un hematocrito de 28%, la leucocitosis, que podría ir relacionada un poco con esa resistencia en la pared abdominal, con ese cuadro probablemente de un abdomen agudo, ¿no? Y también como un dato medio distractor por ahí, y el dato importante de descarte, ¿no? La beta-HCG en 0.5, que también te confirma, pues obviamente que parte de los datos que tenemos acá son importantes y que no están tratando de confundirnos, ¿no? Entonces, ante este tipo de presentación, nosotros, obviamente acá, como les digo, dato importante siempre en ginecología, la edad, aprendamos a catalogar a nuestras patologías por edad, nos va a ser mucho más fácil poder responderlas posteriormente, tener los datos siempre importantes, todo lo que nos den en esta pregunta nos sirve. Siempre nos va a servir la información y nosotros tenemos que saber con cuál nos vamos a quedar como más importante. Los días, ¿no?, de la menstruación, siempre en ginecología también, conocer correctamente cuál es el régimen catamenial, va a ser importantísimo para poder identificar una que otra patología que posteriormente veremos. Los datos, ¿no? El dolor, por qué es que llega la emergencia, qué es lo que es más importante para esta paciente que la ha traído con nosotros, también nos va a ayudar a conocer. Y después, obviamente, todo lo que vemos ahí, palidez, taquicardia, probablemente algo polipneica, la presión arterial puede estar normal o ligeramente baja, la resistencia abdominal, el hematocrito bajo, entonces ahí nosotros estamos sospechando que hay probablemente una pérdida, ¿no?, de sangre, hay un tema de un poco ahí de hipotensión, etcétera. Entonces, si con esta información que nosotros tenemos, probablemente yo no sepa qué cosa es un embarazo ectópico, probablemente yo no sepa qué es una ruptura del cuerpo lúteo, probablemente yo no sepa qué es una anexitis aguda, pero igual nosotros podemos ir sospechando en base a esa información qué es lo que podría ser ahí, qué cosa podríamos nosotros sospechar. Entonces, viendo acá, y ya por ahí vi que en el chat respondieron, eso sí, el chat no lo tengo acá activado, así que no puedo ver las opciones. Si quieren ir respondiendo por el chat, bueno, genial, para que se mantengan un poco más activos. Yo sí no lo voy a poder ver, porque lo tengo minimizado aquí a un costado, pero como ya han dicho correctamente, y confirmando pues obviamente este dato de laboratorio que nos sirve para poder estar seguros de la información que nos han brindado, tenemos obviamente como tal una ruptura del cuerpo lúteo. Entonces muchas veces con esta información así sencilla que nos hace poder sospechar algunas cosas, podemos descartar. ¿Por qué no una apendicitis aguda? Pues ya nos han comentado anteriormente, en la clase anterior, cuáles son más o menos las características, qué es lo que más o menos están tratando de indicarnos, ¿no? No hay más datos adicionales de que por ahí nos puedan hacer sospechar de una apendicitis aguda. Vemos también, si queremos ser un poquito más nosotros minuciosos, como les dije, utilicemos toda la información que podamos tener y todos los recursos para poder responder una pregunta si no la sabemos. Y si nosotros, por ejemplo, vemos las opciones, tenemos que la primera, embarazo ectópico, es de ginecología. La segunda, cuerpo lúteo, es un tema de ginecología. Anexitis aguda es un tema de ginecología y obstetricia. Quiste anexar a pedículo torcido es de ginecología y obstetricia. Y solamente tenemos una apendicitis aguda que podría estar en el grupo de cirugía general, ¿no? Hay una técnica que se conoce como la oveja negra, ¿no?, donde a veces en las opciones de una respuesta puede encajar y puede servirnos, sobre todo, por ejemplo, cuando nos dan varios tipos de fármacos y finalmente todos pertenecen a una sola familia y tenemos uno de una familia distinta, probablemente si es que revisamos bien la pregunta, acuérdense que todas estas respuestas de opciones múltiples solamente tienen una solución. No pueden haber dos respuestas correctas en una de estas preguntas. Y a veces con esa técnica de la oveja negra podemos nosotros poder responder alguna de estas preguntas si es que tenemos, por ejemplo, en el caso de una pregunta farmacológica donde me hablan de muchas penicilinas y de pronto me ponen un macrólido, yo ya sé que pues obviamente no puede ser la respuesta correcta las 3 o 4 penicilinas que se repiten ahí, ¿no? Entonces, en este caso no se cumple esa regla, pero se las menciono para que también la tengan en cuenta y ustedes, como digo, puedan pelear cada una de las preguntas en base a la información y a lo que ustedes como experiencia al momento de haber revisado exámenes puedan tener a la mano. Este caso de aquí, bueno, como digo, un embarazo ectópico,
¿Por qué lo descartaría? Pues yo de inicio, porque nos niega que tiene relaciones sexuales, la beta-HCG está disminuida. Entonces, como le digo, no perdamos mucho el tiempo nosotros pensando de que, oye, pero si el dato no es correcto, etcétera. Probablemente nos hubiera roto la cabeza pensar si podía ser embarazo ectópico o no, si no nos hubieran dado ese dato de la beta-HCG, que pues obviamente nos descarta. Ya veremos más adelante también cómo es la presentación o cómo va la hormona beta-HCG en un embarazo ectópico, etcétera. Una anexitis aguda, bueno, es una inflamación, un dolor, probablemente un proceso infeccioso. No iría pues con toda esta sintomatología tan sugestiva de un compromiso probablemente hasta hemodinámico, ¿no? Y lo único que me indicaría eso es que haya pues la ruptura de algún órgano, la ruptura de alguna víscera, que está generando, que está justificando esta resistencia abdominal y este compromiso probablemente hasta hemodinámico de la paciente. Por lo general, el quiste anexial, a pedículo torcido, si bien es cierto, puede venir con dolor abdominal brusco, intenso, rápido, podría también ser acá uno de los casos con los cuales yo podría dudar, pero ya también vamos a ver más adelante esa información. Entonces, yo lo que he querido traerles, como les digo, es la información que ustedes necesitan para poder responder este tipo de preguntas, sobre todo cuando vamos a hablar de algún tipo de patología abdominal y sobre todo algún tipo de hemorragia uterina anormal que se pueda presentar. Con esta pequeña información de aquí, que es un resumen de todo lo que ustedes puedan tener del tema de hemorragia uterina normal, ustedes van a poder responder las preguntas, porque tiene la información más repetida que, como digo, se ha visto en preguntas tanto de NAM como de residentado. Entonces, siempre cuando veamos un tema de hemorragia uterina normal, tenemos que identificar que lo que se debe hacer correctamente con estas pacientes va en base a dos puntos. Primero, corregir cualquier tipo de anomalía, tanto de crecimiento y desarrollo endometrial, así como inducir y restaurar la menstruación cíclica. Otro valor importante que ustedes deben conocer es siempre cuánto es que dura una regla normal, porque esta información y este dato lo vamos a ver pregunta tras pregunta de casos clínicos en ginecología y obstetricia, donde necesitamos conocer este dato. Pues no hay una regla normalmente, según algunas guías, es de 4 a 6 días, el volumen o cantidad es de 30 mililitros y el rango o periodo de frecuencia es cada 24 a 35 días, ¿no? Adicionalmente a eso, ustedes deben manejar estos términos, ¿no? Estos términos importantísimos, importantísimos tanto como oligomenorrea, polimenorrea, menorragia, metrorragia, ustedes deben conocer, porque estas palabritas de aquí ustedes las van a revisar y las van a repetir constantemente en las preguntas que se puedan ver en ginecología y obstetricia. Y principalmente cuando les hablen de oligo o polimenorrea, que principalmente tiene más que todo con la frecuencia, ¿no? Con la frecuencia con las cuales se presentan los sangrados. Hablamos de oligomenorrea, principalmente cuando estos periodos de sangrado, estos periodos menstruales, se ven por periodos mayores a 35 días. Y el polimenorrea cuando esta frecuencia está principalmente identificada cuando son menos de 24 días, ¿no? Ambos obviamente tienen un compromiso principalmente detectado como ovárico, teniendo la oligomenorrea principalmente como la causa más común de esta, el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Y también la polimenorrea se podría ver en algunos casos de síndrome de ovario poliquístico, principalmente está relacionado por una disminución también de la progesterona. Con respecto al término de la menorragia y de la metrorragia, cuando tengamos estos términos, nosotros inmediatamente tenemos que pensar que el defecto o el problema probablemente esté en el útero. La menorragia lo que indica es que este intervalo que se presenta entre cada una de las menstruaciones, por así decirlo, es normal, pero el sangrado es más abundante. A diferencia de la metrorragia, que si bien es cierto, tiene también un aumento del sangrado, pero adicional viene con una frecuencia irregular, ¿no? A diferencia de la menorragia, que tiene periodos regulares, la metrorragia tiene periodos irregulares, pero ambas vienen con un sangrado mayor. Y principalmente estas están relacionadas, como digo, a problemas del útero y siendo la cabeza la miomatosis uterina, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico de estas, vamos a decir así, hemorragias y poder catalogarlas, también hay una tabla aquí, porque les pueden preguntar, y conociendo ustedes más o menos la edad de las pacientes, podemos ver cuál es la causa, ¿no? Y tenemos en las adolescentes, inclusive en las pacientes en edad reproductiva y perimenopáusicas, a la anovulación como la principal causa de estos sangrados o de estas alteraciones en el ritmo, ¿no? Y en las pacientes posmenopáusicas tenemos principalmente la cabeza la atrofia, ¿no? Como
principal causante de estas hemorragias. El diagnóstico siempre le pueden pedir ahí la temperatura basal, pero lo que se basa netamente acá es un dosaje hormonal. Pueden haber pruebas funcionales. Si es que estamos sospechando de algo uterino o anatómico, pues siempre una ecografía, una histerosonografía. Cuando tengamos un aumento de la línea endometrial o estemos sospechando, sobre todo en pacientes mayores, siempre una biopsia endometrial va a ser importante, así como la histeroscopía, que nos permite pues evidenciar si hay algún tipo de pólipo o lesiones también en esta línea endometrial. El tratamiento de este tipo de patología pues va a depender de la causa, ¿no? Nosotros conociendo más o menos la causa vamos a saber cómo responder ante ella, ya sea con un tratamiento sustitutivo o con un tratamiento estimulante. Como digo, ahorita hablar de cada una de estas cosas no nos va a dar el tiempo. Me hubiera gustado poder hacer una clase donde podamos desarrollar concepto por concepto para poder tener toda la información, pero aquí, con estos puntos claves, ustedes van a poder responder las preguntas que probablemente tengan con respecto a este tipo de situaciones, ¿no? Y siempre es importante, para poder dar el tratamiento, sobre todo en ginecología y obstetricia, ustedes tienen que considerar siempre si es que la paciente busca quedar embarazada o no posteriormente. Entonces, en base a eso, y no se equivoquen, ¿no? Porque a pesar de que el tratamiento ideal sea uno, nosotros tenemos que ver si esa paciente finalmente quiere quedar embarazada o no posteriormente, y nuestra decisión va a tener que basar principalmente en eso. Por ejemplo, acá tenemos otro caso, ¿no? Ya este es otro tipo de enfermedad, ya más o menos ustedes seguro saben la respuesta, facilísimo, ¿no? Todo el mundo ya la sabe, mujer de 26 años, es una mujer joven, en edad reproductiva, usuaria de DIU hace 4 años, por ahí mencionaron, ¿no? Que el uso de DIU conlleva a un tipo de, vamos a decir así, proceso inflamatorio, infeccioso, y lo confirmamos a través de un flujo vaginal abundante, grisáceo y mal olor. Las características de este flujo, pues bueno, pueden ser importantes o no dependiendo de algunas patologías, ¿no? Ya también lo veremos más adelante. Y al momento de hacerlo en tacto vaginal, se encuentra dolor intenso a la movilización del cérvix y el útero, ¿no? Y acá tenemos unas palabras claves, ¿no? O sea, yo quiero que el día de ustedes se lleven estas palabras claves, que cuando ustedes las vean y las escuchen, inmediatamente piensen en una cosa. Y si van a pensar en una cosa, ustedes tienen que saber de ese tema qué es lo que más suelen preguntar. Entonces, probablemente ustedes aquí ya también sepan la respuesta, ¿no? Vemos aquí con todos estos datos, cuando logra la movilización del cérvix, bueno, no vamos a sospechar una apendicitis aguda complicada, bueno, ¿por qué no? Podría ser, pero tendría otra matiz, ¿no? Como digo, sean ustedes un poco más minuciosos, sospechen qué es lo que quieren preguntarles, qué es lo que están buscando, que ustedes sepan. Los van a querer confundir con todos estos datos, de que sea una apendicitis aguda complicada. No, no estás pasando visita en el hospital, no estás en el pabellón tal, del hospital tal. Es una pregunta directa, de conceptos directos, donde tienes que marcarlo directo, ¿no? Yo recuerdo que seguramente a ustedes también se lo han dicho, ¿no? Si es que ustedes escuchan un galope, si es que ustedes escuchan un galope, siempre tienen que pensar primero en lo más común. Tienen que pensar que es un caballo. Si yo escucho algo galopando, tengo que pensar en un caballo. No puedo pensar que es una cebra, no puedo pensar que es otro animal más raro, porque obviamente tengo que ir a lo directo, a lo más común. Y en este caso, bueno, un DIU impactado, bueno, podría ser, ¿por qué no? ¿No? Tiene el antecedente de un DIU, entonces sería una de mis opciones importantes. Un dolor pélvico crónico, para poder hablar de un dolor pélvico crónico, deberían mencionarnos acá nosotros también un tiempo, ¿no? Que hable de una cronicidad. En este caso, según lo que yo entiendo y lo que puedo ver acá, es que esto es agudo. Si no me dicen de que el dolor lo tiene hace 10 años, esto es de ahorita. Asimismo, bueno, una tricomoniasis, ya ustedes probablemente sepan también todas las características de los flujos por tal y tal agente teológico. Y finalmente, pues lo que esta pregunta trata de que ustedes recuerden o vean y sepan de que esto va a venir sí o sí en el examen, es usuaria de DIU como un antecedente de importancia, una mujer, bueno, de 26 años, para usar DIU no es tan común, aunque algunas sí lo pueden utilizar a solicitar, ¿no? Tiene toda la manifestación, el flujo, el dolor y la movilización de los anexos, pues obviamente la respuesta es sencilla, nos vamos por una EPI, ¿no? ¿Y por qué les he puesto esta pregunta, que si bien es cierto puede parecer muy fácil? Porque esto va a venir sí o sí. Y esto va a venir sí o sí, ¿por qué? Porque les gusta preguntar bastante cuáles son los antecedentes, o que ustedes identifiquen cuáles son los antecedentes que te llevan a sospechar de una EPI, ¿no? El uso de DIU, el que tengan legrados previos o manipulación o procedimientos diagnósticos previos, que la paciente sea sexualmente activa, que tenga múltiples parejas,
o también cuando hablan de la promiscuidad. El tipo de sintomatología pues es característico, ¿no? Van a hablar de un flujo, van a hablar de fiebre, van a hablar de dolor, pueden hablar de náuseas y vómitos, pero lo que me tiene que hacer a mí sospechar inmediatamente de que estoy frente a una EPI es el dolor a la movilización, ya sea de cervix, de útero, de anexos, etcétera. Eso es casi, o sea, en términos de examen, si yo veo dolor a la movilización de algo, busco EPI. Ahora, cuando es difícil esta pregunta, cuando me piden a veces discernir entre el manejo de la paciente. Y este manejo principalmente lo vamos a dar nosotros en base a unos criterios, ¿no? Y esto sí es para que lo revisen, por eso lo he puesto aquí, porque deberían revisarlo y leer los criterios de Haber, ¿no? Tanto criterios mayores como criterios menores, para que ustedes más o menos puedan revisar posteriormente esta tablita, ¿no? Y que te van a ayudar a determinar si es que la paciente puede ser manejada, ya sea de forma ambulatoria o requiere una hospitalización. Entonces, ese es un punto importante de este tipo de preguntas. Identificar la pregunta, ya sea como diagnóstico EPI, te lo van a preguntar así tal cual, marca solamente una EPI, tú dirás qué fácil, pues perfecto, tienes un punto ganado. O segundo, ¿cuál es el tratamiento que tú deberías realizar? Y si es que el tratamiento tiene que ser ambulatorio o tiene que ser dentro de un centro hospitalario, ¿no? ¿Y qué te indica que sea dentro de un centro hospitalario? Pues obviamente cualquier tipo de indicio de que la infección está descontrolada, fiebre muy alta, mal estado general, intolerancia oral, algún tipo de enfermedad o factor de riesgo adicional que consideres importante, eh, te podría hacer, digamos, elegir el tema de la hospitalización como la opción correcta, ¿no? Otra pregunta por aquí, mujer de 35 años, recuerden siempre la edad, importante, casada, que hace un año intenta quedar embarazada sin éxito, ¿no? Está intentando también para poder hablar de eso. Nosotros normalmente cuando vemos a una paciente, el tema de infertilidad, ¿no? Tenemos que esperar un tiempo prudente, llámese de un año, para poder recién hablar de que si esa persona tiene dificultades, ¿no? De poder salir embarazada o no. Dentro del primer año pueden intentar todas las veces que sea necesario y todavía no podemos hablar de infertilidad si es que no ha pasado este periodo de tiempo. Bueno, adicionalmente a esto, esta mujer presenta dismenorrea, dispareunia y sangrado intermitente. Tres palabras también características y este tipo de pregunta que se repite año tras año también dentro de los exámenes, ¿no? Inclusive la última ha sido en el año 2016, como ustedes van a ver ahí, y te piden simplemente cuál es el diagnóstico. Como les digo, yo no he puesto acá preguntas de definición, ¿no? Donde tengan que ustedes responder cuál es la presentación más común, cuál es el diámetro de tal cosa, porque esas son preguntas puntuales que en realidad, como digo, ustedes las deben revisar. Simplemente como casos clínicos, ¿qué debo yo saber, memorizar, recordar para poder saber que estoy ante una que probablemente, si es una mujer ya casada, ¿no? Con una vida sexual activa, que intenta quedar embarazada y no tiene éxitos, como médicos, ustedes probablemente lo van a ver esto en su vida diaria, lo van a ver esto cuando atiendan pacientes, lo van a ver esto cuando tengan su serum. Y ustedes inmediatamente con estos datos tienen que sospechar de algo, ¿no? O sea, se tiene que activar ese switch en el cerebro de que si yo tengo esto, pienso primero en esto. Si tengo en ginecología A, B, C, tengo que pensar en eso. Si tengo eso, a diferencia de medicina, ¿no? Donde probablemente podamos sospechar un poco más, tenemos que ahí hacer un poco más de ciencia, ¿no? En la cirugía y en las especialidades quirúrgicas es mucho más sencillo. Tanto el diagnóstico como el manejo, ¿no? Es mucho más directo. Entonces, con toda esta sintomatología, dispareunia, dismenorrea, sangrado intermitente, pues obviamente estamos hablando de una, ¿qué? ¿EPI o no? Sheehan, ¿qué era Sheehan? Recuerden Sheehan, también preguntan bastante Sheehan, acuérdense. Dispareunia, miren, o sea, me están dando dentro de las opciones un dato de que estaba dentro de la pregunta, ¿no? Me dicen el enunciado dispareunia y me lo dan como respuesta de dispareunia, pues prácticamente eso se descarta, ¿no? Dismenorrea, me dan dismenorrea como opción, también eso se descarta. Entonces, a veces también las preguntas pueden tener errores. O sea, tenemos la suerte a veces de que pueden venir con errores y que eso finalmente nos puede favorecer a nosotros, ¿no? Entonces, finalmente, en tres opciones, pero entonces es más fácil poder marcar que estamos frente a una endometriosis, ¿no? Y cuando hablamos de endometriosis tenemos que recordar que este tejido, ¿no?
por lo general se implanta fuera del lugar donde corresponde, ¿no? La presentación más importante, la parte pélvica, está a nivel ovárica, ¿no? Generando pues este tipo de sangrados, este tipo de dolor, esta dificultad, etcétera, ¿no? Otra cosa importante que ustedes lo pueden encontrar también como palabra, como contenido dentro del enunciado, de que la mujer, por ejemplo, está casada, no puede tener hijos, y le hacen una ecografía y le encuentran quistes achocolatados. Cuando encuentren esta palabra, quistes achocolatados, perfecto. Pienso inmediatamente, por descarte, por frecuencia en preguntas y todo, de una endometriosis. Otro tipo de preguntas, mujer no puede quedar embarazada, o tiene dolor, tiene dispareunia, tiene dismenorrea, le hacen una laparoscopía donde ven múltiples adherencias, ¿no? A nivel de la pelvis, etcétera. Pienso en endometriosis, principalmente. Y tenemos que reconocer que otra pregunta también característica es cuál es el gol estándar para poder hacer el diagnóstico y el tratamiento de la endometriosis, es la laparoscopía, ¿no? Entonces, esta es la información que ustedes necesitan con respecto a ese tipo de preguntas, es lo que se va a repetir, es lo que va a venir, y con eso ustedes deberían asegurar estas preguntas sencillas de ginecología y obstetricia. Paciente de 30 años de edad con trastorno del ciclo menstrual, volvemos al trastorno del ciclo menstrual, que tiene obesidad e hirsutismo, ¿no? Ya ustedes saben la respuesta, obviamente ya la saben. Examen de laboratorio, aumento de la resistencia a la insulina, y de la relación LH-FSH, ¿no? ¿Y cuál es el diagnóstico más probable? Pues ya ni siquiera tengo que ver las opciones, y eso es lo que a mí me gusta de ginecología y obstetricia, que podemos tener así rápidamente en nuestra cabeza la respuesta, sobre todo cuando nos piden cuál es el diagnóstico más probable. Insuficiencia ovárica secundaria, ¿secundaria qué? ¿Hay algún tipo de daño? ¿Hay algún antecedente? ¿Le han quitado los ovarios por algún motivo? No nos dice. Síndrome de ovario poliquístico, podría ser. Diabetes, te hablan algo acá de diabetes, te dicen algo, bueno, resistencia a la insulina, obesidad, ¿hay algún dato? Androgenismo hipofisiario, hipogonadismo hipogonadotrófico. Entonces, principalmente, como digo, tenemos una respuesta casi directa del libro, una paciente más o menos en edad reproductiva, con trastornos del ciclo menstrual, obesidad, hirsutismo característico, ¿no? La resistencia a la insulina de la que se habla, y la relación LH-FSH, pues obviamente son palabras claves, ¿no? Tenemos la suerte de encontrar estas palabras claves y vienen, se repiten, no nos asustemos, confiemos. A veces decimos, oye, qué fácil esta pregunta. No, probablemente esa no sea la respuesta. ¿Cómo va a ser síndrome de ovario poliquístico? Probablemente me confundo. Debe ser insuficiencia ovárica porque suena más difícil. O debe ser androgenismo, o debe ser hipogonadismo. A veces nosotros mismos nos planteamos la dificultad en las preguntas cuando tenemos un concepto sencillo. Confiemos en lo que sabemos y marquemos lo que es. Acuérdense de los hallazgos laboratoriales, que también van a ser claves, ¿no? Importantísimo de esta enfermedad, y según la clasificación del WHO, que es clase de anovulación tipo 2, ya saben ustedes cuáles son todas las manifestaciones clínicas que podemos encontrar, obviamente, dentro de esta patología. Recuerden que les pueden preguntar esto, por eso lo he puesto acá, los criterios de Rotterdam, pueden preguntarlos, más o menos cuánto consideras en tiempo, si es crónica, más de 6 meses, el hiperandrogenismo, la escala del hirsutismo, pueden preguntar la presencia de folículos, el diámetro, viene, hay preguntas de esto, de los criterios de Rotterdam. La relación de la LH-FSH, para que se acuerden, tiene que ser más de 2. Si es que yo fuera a ponerles una pregunta con imágenes de ginecología, les pondría esta ecografía que ustedes ven acá, y les haría una pregunta con respecto a este tema, porque puedo preguntar cosas que ya se ha visto por lo general. Entonces recuerden esta imagen de ecografía, que podría ser, no se sabe, si es que deciden este año volver a tomar preguntas con imágenes, la que ustedes deberían recordar y tener siempre claro, ¿no? Igual yo les voy a ir diciendo, mira, acá recuerda esto, acá, revisa los criterios de Rotterdam, léelos, dale una chequeada en estas últimas semanas porque suelen preguntarlo. Complicaciones, bueno, ustedes saben, ya han escuchado infertilidad, síndrome metabólico, diabetes, con el paso del tiempo cáncer de endometrio, uterino, el riesgo de infartos obviamente también está aumentado, y el tratamiento de esta patología es multidisciplinario, empezando desde una dieta, anticonceptivos orales, antiandrogesterona, metformina, y bueno, el quirúrgico, que una vez mencionaron por ahí como pregunta, el drilling, ¿no? El drilling que se hace, obviamente,
como tratamiento quirúrgico del síndrome ovario poliquístico. Aquí, paciente de 34 años, nulípara, con amenorrea de 13 meses, test de progesterona negativo, FSH y LH aumentados. Nos dan igual más datos. Y nos preguntan aquí cuál es la causa más probable de la amenorrea. Ya de frente nos están hablando de que hay una amenorrea, nos están mencionando, y nos piden cuál es la causa, ¿no? Tenemos una paciente de 34 años, ¿no? Una paciente en teoría en una edad reproductiva prudente, pero que es nulípara, nunca ha tenido un parto, ¿no? Y vemos los valores de laboratorio aquí, pues caballeros, ¿no? Tenemos que revisar, tenemos que ver y tenemos que recordar, obviamente, que este tipo de manifestaciones y este tipo de alteraciones se ve principalmente en los temas de la menopausia, ¿no? Y el tema de menopausia precoz, bueno, cuando están pacientes menores de 40 años, como en este caso, se pueden ir manifestando, sobre todo si es que nos dan los valores del laboratorio que nos indican la alteración, ¿no? Debemos recordar dentro de lo que es la menopausia estos puntos importantes, los síntomas a corto plazo, que suelen preguntar cuáles son los cambios físicos, cuáles son las enfermedades a largo plazo que se presentan en esta patología, es lo que suelen preguntar con respecto a este tema también. Aparte del diagnóstico así sencillo, ¿cuáles son estas manifestaciones que vamos a ver más adelante? En esta otra pregunta, te piden cuál es la terapia de sustitución hormonal más adecuada para una paciente de 48 años, histerectomizada hace 8 años y con anexos conservados que presenta síntomas, miren, como bochornos y además tiene una dislipidemia mixta. Probablemente sea una pregunta bastante, vamos a decir así, complicada, uno se asusta, dice, pucha, terapia de reemplazo hormonal, ¿qué es esto? Complicado, no sé nada de hormonas, tiene 48 años, le han sacado el útero, ¿qué le doy, qué no le doy? Hace 8 años, anexos conservados, presenta bochorno, dislipidemia, debe haber algún medicamento especial o algo. Pues, obviamente, para que ustedes recuerden aquí, como les digo, les van a preguntar y va a venir los síntomas a corto plazo, ¿no? Bochorno, irritabilidad, para que ustedes puedan relacionarlos y tenerlos en mente. Los cambios físicos que se pueden ver como mediano plazo, tanto la atrofia vaginal, la atrofia cutánea, y las enfermedades que se pueden manifestar a largo plazo, tenemos principalmente las que ustedes van a identificar como osteoporosis, enfermedades cardiovasculares y el cáncer de endometrio, ¿no? La relación hormonal, miren, la FSH más de 40, el estradiol menos de 20, ¿no? Ahí está la relación, y es importante que ustedes puedan ver que el tratamiento que se genera a estas pacientes principalmente tiene que haber un tema local, ¿no? Para mejorar obviamente la zona, el estilo de vida saludable y la terapia de reemplazo hormonal que principalmente se debe recomendar por 5 años, ¿no? Adicionalmente a eso, todo lo que sea suplementos para poder recuperar o mejorar, por ejemplo, el calcio, etcétera, para prevenir obviamente las complicaciones a largo plazo, pues también son válidos, ¿no? Con respecto a la terapia de reemplazo hormonal, que es lo que genera pues o sea, un poco de dificultad, también lo que es bastante preguntado, sobre todo en este tema, es cuándo se puede utilizar, ¿no? Y sobre todo, no preguntan cuándo lo utilizas, porque obviamente ya sabemos nosotros que es evidente. Lo que preguntan es cuándo lo puedes dar y cuándo no. Entonces es importante que ustedes conozcan cuáles son las contraindicaciones absolutas de la terapia de reemplazo hormonal, sobre todo cuando te estamos sospechando un cáncer, pues, ¿no? Sobre todo porque los cánceres ginecológicos principalmente tienen una relación hormonal, entonces obviamente están contraindicados de forma absoluta cuando tenemos sospecha de algún tipo de cáncer o la paciente presenta algún cáncer ya manifestado. En segundo lugar, cuando tenemos un sangrado vaginal desconocido, que no sabemos a qué se pueda deber, que pueda estar desencadenado probablemente por una patología oncológica, enfermedad hepática, trombosis, hipertrigliceridemia, son enfermedades también, sobre todo, que pueden generar este tipo de... ya, ok. Son las contraindicaciones absolutas que nosotros podemos, obviamente, considerar en este punto, ¿no? Las relativas son un poco más en discusión, bueno, si es que hay algún tipo de antecedente, ¿no? De algún cáncer, si es que hay endometriosis, epilepsia, migraña, plebitis, con esto no va a haber problema. No les van a poner cuáles son las contraindicaciones relativas, sino memoricen estas absolutas, analicen la pregunta, vean el enfoque y tengan claro pues que obviamente cualquier tipo de cáncer, cualquier tipo de sangrado en el tema ginecológico, alteraciones hepáticas, trombosis, siempre van a repetirse como contraindicación de cualquier tratamiento, no solamente el hormonal, ¿no? A veces también
tratamientos, por ejemplo, anticoagulantes, tratamientos, por ejemplo, de ciertos quimioterápicos, se pueden contraindicar en algunos tipos de situaciones, sobre todo cuando hay un problema hepático de fondo, cuando hay un problema de coagulación, cuando hay una sospecha de cáncer mayor, sangrados, etcétera, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Mujer de 20 años de edad, miren, 20 años, joven, gesta 2 para 2002, el último parto por cesárea hace 3 meses y actualmente está dando de lactar, ¿no? Último parto por cesárea y hace 3 meses está dando de lactar. Pregunta que va a venir sí o sí. Anticonceptivos, cae. Eso también va a venir, es bastante preguntado, se repite todos los años. Y conocer un poco de los anticonceptivos. Hemos visto probablemente en nuestras clases no sé cuántas diapositivas de anticonceptivos, te explican una y otra cosa, y está bien conocerlo y tener esa información, es válido. Pero ahorita, ¿qué necesitamos nosotros? Llevarnos las palabras claves. Estamos a menos de 2 semanas. No me voy a poner ahorita a aprender todo. Si lo sé, genial. Si no lo sé, con estas palabras yo identifico qué cosa tengo que responder ante cada una de estas preguntas que están enfocadas a anticonceptivos hormonales más adecuados. Y acá probablemente ustedes ya por banqueo hasta sepan la pregunta, tal vez no por qué, pero van a decir, ah, ya estando de lactar, entonces no puedo dar tal cosa, ¿no? O tengo que dar los progestágenos orales a una paciente que se encuentra dando de lactar. Entonces, para que ustedes recuerden más o menos con respecto a anticoncepción, he puesto aquí los más importantes y los que han venido. Cuando se habla de MELA, hablamos de MELA cuando estamos justificando y estamos reconociendo que la paciente tiene 6 meses posterior al parto con lactancia materna exclusiva, o sea, por 6 meses con lactancia materna exclusiva y por intervalos no mayores a 6 horas, es que tenemos una MELA efectiva. Entonces tenemos que recordar esto, 6, ¿no? 6 meses posterior al parto con lactancia materna exclusiva y por intervalos no mayores a 6 horas, nos dan esa certeza de que la MELA, vamos a decir así, es efectiva. Adicionalmente a eso, cuando están hablando de la ovulación, recuerden cuánto aumenta la temperatura con respecto a las mujeres que llevan los métodos obviamente naturales, ¿no? La temperatura tiende a aumentar durante la ovulación de 0.2 a 0.5, eso es también otro dato a recordar. Obviamente, ¿cuándo es que vas a usar un método de barrera? Pues es fácil, principalmente cuando tengamos antecedentes de promiscuidad, de múltiples parejas, algún tipo de infección, una pareja inestable, etcétera. Nos van a poner ese tipo de preguntas cuando es una paciente joven, ¿no? O una persona joven, etcétera. Tenemos que usar siempre a la cabeza los métodos de barrera para poder, obviamente, evitar no solamente embarazos, sino también infecciones de transmisión sexual. Cuando estén hablando de los anticonceptivos orales combinados, pues probablemente lo que les pregunten de ese tema es ¿cuándo es que están contraindicados? Y le volví a decir, ¿no? Trombosis, cáncer, enfermedades hepáticas, miren, siempre son las contraindicaciones casi absolutas. Y también, ojo con las fumadoras. Últimamente hay unas preguntas más de residentado que ponen como contraindicación, pues el tema de la trombosis y la paciente fumadora contraindica. Obviamente los anticonceptivos orales son bastante eficaces, son muy eficaces en su uso. Los progestágenos, cuando te pidan y te hablan solamente de lactancia, etapa de lactancia, los más recomendados son los progestágenos. O sea, recuerden, en lactancia, si quiero cubrir, puede ser MELA, si estoy en los primeros meses, y si no, bueno, progestágenos, ¿no? El implante de progestágenos, recuerden, más o menos, también se puede usar, dura de 3 a 5 años, son bastante comunes actualmente, están apareciendo cada vez más, sobre todo en países europeos se usa bastante, ¿no? Los implantes que dan una protección pues, de 3 a 5 años. Los estrógenos, ¿no? Recuerden, ¿no? Las hormonas, principalmente en la parte estrogénica se usa el etinilestradiol, es el más usado, recordar siempre eso, y de los progestágenos, es el más usado, ya sea como método anticonceptivo de emergencia, tienes el norgestrel o el norgestrel, pero su característica principal es que en las pacientes pueden generar hirsutismo, pueden generar acné, por lo tanto a veces no son recomendados, ¿no? A diferencia de la drospirenona, la cual es mucho mejor, tiene un efecto no androgenizante y obviamente adicional a eso tiene un efecto diurético, por lo tanto evita también esa ganancia de peso, evita la generación de hirsutismo y acné, por lo tanto dentro de los progestágenos es el mejor a usarse, obviamente es el más caro, pero sería una opción, ¿no? En todo caso, si te dicen cuál es el mejor o cuál es el medicamento que adicionalmente a eso tiene un efecto diurético, ha venido una pregunta así, recuerden la drospirenona. Adicionalmente a eso, el DIU, las preguntas del DIU, bueno, ustedes ya saben, lo que suelen preguntar aquí es cuándo también se contraindica un DIU.
cuando hay un dolor pélvico crónico, cuando hay un sangrado, cuando hay antecedentes de EPI, endometriosis, se contraindica el uso del DIU. Y como tema de los métodos anticonceptivos permanentes, suelen preguntar bastante sobre la vasectomía, ¿ya? Sobre la vasectomía, más que el bloqueo tubárico, ¿no? Entonces, sobre la vasectomía, lo que viene, lo que suele preguntar es, la persona una vez que está o el varón una vez que está vasectomizado, ¿requiere un cuidado especial posteriormente a eso o inmediatamente ya, vamos a decir así, está protegido? Pues no, no tiene que cuidarse con un método, principalmente un método de barrera, por lo menos dentro de los primeros 3 meses, o en datos más exactos, haber tenido previamente 20 eyaculaciones para poder asegurar la efectividad de este método anticonceptivo posterior a su ejecución. Entonces, eso es lo que suelen preguntar principalmente como pregunta de métodos anticonceptivos. Van a ponerles un caso clínico, les van a poner cuál es el método que ustedes usarían más, cuál es el que más encaja en la paciente, cuál contraindicaría, por qué. Entonces, como les dije, y para que ustedes recuerden qué es lo que hace un gestágeno, qué es lo que hace un estrógeno, por qué son buenos combinados, pues principalmente el estrógeno inhibe la secreción de la FSH y de la ovulación, y tiene una potencia o genera un acto adicional a la acción del gestágeno, ¿no? Entonces, a diferencia del gestágeno, ¿qué hace? Inhibe la secreción de la LH y la ovulación, ¿no? Acuérdense esos picos, ¿no? De LH para la ovulación. ¿Qué más hacen los gestágenos? Espesan el moco cervical y adicionalmente a eso reducen el peristaltismo de las trompas. Entonces, ambas hormonas, tanto los estrógenos como los gestágenos, se fusionan para poder formar un método anticonceptivo eficaz y bastante bien tolerado en algunas pacientes. Siguiente a eso, 34 años, requiere un aumento de volumen menstrual desde hace un año, ¿no? 34 años, más o menos ahí, en una edad promedio, con aumento del volumen menstrual desde hace un año. Régimen catamenial 430, examen clínico, el útero de más o menos 8 centímetros, debemos recordar más o menos el tamaño, ¿no? De 4 a 6 centímetros, por ahí, ¿no? Inclusive hasta 8, podríamos considerarlo como normal. Anexo, sin masas, no hay ningún tipo de tumoración en los anexos, no hay dolor, ¿no? Es importante estos datos. La hemoglobina en 12, una hemoglobina límite para una mujer. Una ecotransvaginal, un útero de 8 centímetros, que se confirma, ¿no? Más o menos con lo que se había detectado en el examen clínico, ¿no? Recuerden que a partir de qué centímetros más o menos el útero ya está, vamos a decir así, o a partir también de qué semana en el embarazo el útero está fuera de pelvis, ¿no? También eso es importante que lo puedan recordar. El mioma que se encontró en esta ecografía transvaginal mide 10 milímetros, ¿no? Es un mioma pequeño y está en la cara anterior, que no deforma la línea endometrial. ¿Cuál es la conducta más adecuada? ¿No? Si tenemos una mujer en edad aparentemente joven, hay un aumento del sangrado, ¿no? El volumen menstrual desde hace un año, no hay otro tipo de síntomas adicional, no hay dolor. Si te hablan o fuera una masa grande, habría dolor, habría sensación de pesadez, habría otra serie de sintomatologías. Si la hemoglobina probablemente estuviera en 7, en 8, ¿no? Que es lo que suelen poner en una pregunta, ¿no? Si te ponen una hemoglobina en 12, vamos a considerarlo de que está, si es que está en el límite entre superior e inferior, lo consideras todavía como normal. Cuando te quieran asustar con una hemoglobina o quieran que tú veas que la hemoglobina está mal, te la van a poner baja, de verdad, 7, 8, por ahí, ¿no? Entonces, este dato de esta hemoglobina, si bien es cierto, no es lo ideal, pero está dentro de todo lo que se considera estable. Y la eco nos habla de un mioma pequeño en cara anterior y adicionalmente te dan ese dato de que no deforma la línea endometrial. Entonces están tratando de decirte que a pesar de que pueden encontrar todas esas cosas, aparentemente todo está bien. Entonces, a esa mujer, ¿qué le vas a hacer? ¿Le vas a sacar el útero? Acuérdense que nosotros no nos podemos mandar a tener un tratamiento tan radical, sobre todo si es que no conocemos los deseos genésicos de la paciente, con respecto a la pregunta también deberían decirte, ¿no? O si es que encontramos un dato de que pues efectivamente es de vida o muerte poder realizarlo, o pues prácticamente pues estamos frente a un cáncer o algo que tenemos que realizarlo sí o sí. Miomectomía por histeroscopía, se podría hacer una miomectomía por histeroscopía si es que obviamente el mioma está en la cara anterior y que no deforma la línea endometrial, o sea que no tenemos acceso al nivel de la línea endometrial, pues creo que no. Miometomía laparoscópica, ok, puede ser, ¿no?
pero con 10 milímetros, o sea, hacerle una cirugía a una paciente que no tiene mayor cosa, dolor, por la paroscopía, ahorita una cirugía yo creo que no amerita. Por lo tanto, si tenemos todos esos datos sencillos, no le demos más vueltas, no tratemos de buscarlas sin razón. Tenemos las opciones aquí y son claras, ¿no? Tenemos muchas opciones como radicales, miren aquí la oveja negra, ¿no? La oveja negra. Tenemos histerectomía abdominal, pucha, ya sacarle todo el útero, tenemos una miomectomía por histeroscopía, sabemos, si nosotros nos ponemos a pensar, y ahora, todo este enfoque de las preguntas, nosotros tenemos que hacerlo en corto tiempo. Lamentablemente, como les digo, tenemos cierta cantidad de tiempo para poder hacer estas preguntas, ya sea el lado A, el lado B, y no nos podemos a pensar, pues no, tanto tiempo en ellas. Tenemos que ser fríos para poder tener la información correcta y poder discernir por la mejor opción. Entonces, obviamente el resto son cirugía, 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 y tenemos una solamente que es observación. Entonces, todas las demás cirugías, pues, si bien es cierto, podrían aplicarse, pero hay algunas que son casi imposibles. Por lo tanto, la mejor opción es observación, ¿no? Adicionalmente a eso, igual acá, ¿no? Tienes otro tipo de preguntas. Y en miomectomía te preguntan eso. El diagnóstico, cuál es el tratamiento o qué harías tú, y lo siguiente es cuál es su complicación, o qué encontrarías, o cuál es su degeneración más común, etcétera, ¿no? Entonces, otra paciente de 39 años, sangrado ginecológico, tiene polimenorrea de 10 meses de evolución, se realiza una biopsia endometrial premenstrual y el resultado del endometrio es proliferativo, ¿no? Proliferativo normal, cuál es la causa probable, ¿no? ¿Cuál es la causa probable de este tipo de sangrado? Pues obviamente ginecológico, en una mujer de 39 años, polimenorrea, que les había dicho, acuérdense de todos estos datos de polimenorrea, cuando hablamos, puede ser algo ovárico, puede ser algo también endometrial, principalmente. Mira, la polimenorrea tiene varios ciclos y también tiene la cantidad aumentada. Probablemente también tenga una metrorragia esta paciente. Ahora, la respuesta, pues obviamente con todo esto es una miomatosis uterina, no va a ser anovulación crónica, no va a ser un pólipo endometrial, ¿no? Porque le están diciendo que el resultado de la biopsia del endometrio es un endometrio proliferativo, normal, no adelante una atrofia que también se hubiera podido encontrar a través de estas biopsias, ¿no? Por lo tanto, con todas esas opciones, lo que necesitamos saber de miomatosis y lo que suelen preguntar de manera regular de la miomatosis. Es una tumoración benigna, el dato importante es que va involucionando con la menopausia. Los estrógenos y la progesterona hacen que aumente de tamaño la tumoración. Podemos diagnosticarlo a través de la ecografía, histerosonografía. La laparoscopía también es una opción para poder diagnosticar muchas veces y al mismo tiempo poder darle tratamiento, pero no de forma inicial. Adicionalmente a eso podemos encontrar, como les dije, hipermenorrea, menometrorragia, dolor opresivo. Todos estos síntomas van a depender de la ubicación, como ustedes van a ver ahí la foto. Ustedes ya deben conocer las ubicaciones más que yo, si es intramural, si es pedunculado, si es submucoso, si es subseroso, etcétera. Dependiendo de la posición, obviamente, de la tumoración, del tamaño, va a generar ciertas complicaciones, ¿no? Teniendo como también problemas la anemia y la infertilidad como datos, obviamente, adicionales a lo que podemos encontrar como caso clínico, ¿no? De forma indirecta. Entonces, si te hablan de un manejo médico, ¿no? Si te hablan de un manejo médico, tienes acá esta lista de medicamentos que se pueden usar, tenemos los análogos de la GnRH, que tienden a, que tienden a disminuir los estrógenos, y tienen una efectividad de casi el 60%. Tienes el ulipristal acetato, el mifepristone, que tienen efectividad casi del 70%, y también se puede hacer un manejo pues, médico con AINES, antifirinolíticos, ¿no? Como el ácido tranexánico, hierro, etcétera, para poder darle un soporte a esta paciente mientras se vaya preparando, mientras podamos ganar tiempo para que, digamos, este útero vaya involucionando, o mejor dicho, estas tumoraciones vayan involucionando, ¿no? Adicionalmente a eso, un dato curioso también importante es el cigarro y el hecho de ser multípara, en este caso, son un factor protector, por así decirlo. O sea, generan un menor riesgo de formación de miomas las mujeres que obviamente son fumadoras y las mujeres que obviamente tienen muchos hijos, ¿no? Entonces,
hay muchas patologías puntuales que tenemos al cigarro como factor protector, ¿no? Probablemente tengamos algunas en cirugía, tengamos algunas en medicina, que ya en algún momento ustedes las han visto, pero dentro de lo que es ginecología, en el tema del el cigarro, tienen este efecto principalmente protector, ¿no? Manejo quirúrgico, bueno, de forma conservadora, solamente retirar el mioma, de forma radical, sacar toda o todo el útero, por así decirlo, cuando es una tumoración muy grande, abdominal, ¿no? Que está generando pues una compresión de estructuras adyacentes. Se puede usar también la embolización, la ablación endometrial, también es importante, ¿no? Ahora otro punto que suelen consultar acá es las degeneraciones, ¿no? Cuando se habla de una degeneración hialina o blanca, es la más frecuente de todas. Acuérdense, la degeneración hialina o blanca es la más común, la más frecuente. Posteriormente, esa degeneración hialina o blanca puede formar o puede o sea, generar una licuefacción y forman las degeneraciones quísticas que principalmente las vamos a ver en posmenopáusicas. Tenemos las degeneraciones quísticas en posmenopáusicas, las calcificadas en pacientes menopáusicas. Puede haber una degeneración maligna o sarcomatosa, que felizmente, gracias a Dios, es bastante bajo el porcentaje. Y cuando hablamos de embarazada y de pacientes que llegan con dolor intenso a la emergencia, ¿no? Con mal estado general, etcétera, puede haber una necrosis de uno de estos miomas, llamada también degeneración roja, ¿no? De la miomatosis. Entonces también puede haber una pregunta, hay una pregunta por ahí de una paciente embarazada que llega pues con mucho dolor, mal estado, etcétera, que a la ecografía pues se ve unas tumoraciones, etcétera. Entonces estamos frente a una, te ponen, ¿no? ¿Qué tipo de degeneración se ha encontrado, ¿no? Principalmente acá, y esa es una degeneración roja, ¿no? En embarazadas, degeneración roja. Mujer de 52 años de edad acude por presentar desde hace 6 meses episodios de ginecorragia no asociada a coito, ¿no? Ginecorragia no asociada a coito, 52 años, 6 meses. Su último periodo menstrual fue hace 4 años, ¿no? Hace 4 años su último periodo presenta un sangrado, ¿no? Entonces, una paciente ya de cierta edad que no sangra y que de pronto comienza a presentar un sangrado por ahí un poco raro, pues estamos nosotros obligados a sospechar principalmente algunas patologías, ¿no? Llámese atrofia, pero principalmente una hiperplasia endometrial o un cáncer, ¿no? A veces es lo triste cuando tenemos un paciente así en la vida diaria, ¿no? Por así decirlo. Y en este caso, bueno, endometriosis no va a ser una hemorragia uterina, un cáncer de cuello de útero, bueno, no necesariamente aquí en estas pacientes con sangrado. Por lo general ya vamos a ver el cáncer de cuello de útero, lo vemos en pacientes mucho más jóvenes, ¿no? Un poco más jóvenes, está relacionado al BPH. Y en este caso, pues, según las opciones, tenemos una hiperplasia endometrial. Otro caso aquí parecido, ¿no? 55 años, 5 años que no menstrua, pero de pronto comienza con un sangrado leve de origen endometrial. De frente acá te están diciendo que tiene un origen endometrial. Se le hace una ecografía donde se define engrosamiento endometrial, engrosamiento de la línea endometrial. ¿Cuál es el siguiente paso ante esta paciente? ¿Qué es lo que se hace? Sacarle el útero de frente, indicarle una medicación y dejarla ahí nomás. Solicitar un legrado biópsico fraccionado, hacer el grado ya de frente como un tratamiento, observarla, reevaluar en 3 meses. Cada vez que tengamos un sangrado así anormal, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Sobre todo tenemos que descartar, ¿no? Descartar que hay una patología adicional oncológica. Por lo tanto, la opción más común aquí y más lógica va a ser solicitar un legrado biópsico fraccionado. ¿Por qué? Porque cuando tenemos nosotros este tipo de casos, tenemos que relacionar los factores de riesgo que nos van a indicar que estamos frente a una hiperplasia endometrial o a un cáncer de endometrio. La obesidad, paciente, antecedente de diabetes, presión alta, anovulación, nuliparidad, también nos genera como factor de riesgo importante. El síndrome de Lynch está asociado a tumores colónicos, y principalmente lo que vamos a tener acá como diagnóstico, como dato, es la metrorragia, ¿no? Que finalmente la vamos a ver en posmenopáusicas, puede estar dado por una hiperplasia endometrial, y en premenopáusicas principalmente por la presencia de pólipos, ¿no? La metrorragia en posmenopáusicas, pensar siempre en hiperplasia o cáncer, y las premenopáusicas en pólipos, ¿no? Esta hiperplasia endometrial tiene atipia en el 25% de los casos, que genera un riesgo, ¿no? De cáncer de endometrio, ¿no? El más común dentro de eso es el adenocarcinoma endometroide, con el 80%, ¿no? Y es positivo a estrógenos, ¿no? O sea, dependiente de estrógenos, y el de peor pronóstico es el de células claras y el seroso, ¿no? Aquí también, miren, como factor protector, el ser multípara, el ser fumadora, protege también frente a este tipo de patología, de hiperplasia o cáncer endometrial, ¿no? La ecografía, pues obviamente, la línea endometrial tiene que ser menos de 5.
en posmenopáusicas, entre 5 a 8 en mujeres premenopáusicas, ¿no? Es importante que ustedes puedan tener, ¿no? Inclusive, podrían ustedes considerar hasta 0,15 o más de 15 como algunos datos para poder considerar ya una patología oncológica, ¿no? Una línea más de 15, estamos sospechando ya de una malignidad en una paciente, ¿no? Si tenemos de 5 a 15 en una paciente premenopáusica, vamos a decir así, está en un intermedio, podría ser una hiperplasia, y en las post debería ser menos de 5. Con respecto al cáncer de endometrio, recuerden, aquí les he puesto yo la clasificación TNM porque suelen preguntarla, no la voy a mencionar ahorita, pero va a quedar ahí para que ustedes la puedan ver, pero lo que suelen preguntar es ahí la número 2, ¿no? O la segunda, ¿no? Que es la de cuello uterino, y pueden también preguntar acá la 3B, ¿no? ¿Cuál es el TNM que está comprometido, parámetros y vagina? La 3B. Esa pregunta la han repetido como 5 veces. Entonces, identificar, reconocer, cuello uterino, 3B, vale una chequeada, ¿no? Más o menos entiéndanla para que puedan tener ese concepto claro, ¿no? El tratamiento, bueno, obviamente pues también va a depender del grado, obviamente, de compromiso de este TNM, ¿no? Si es de 1, solamente va a ser histerectomía abdominal, más salpingoforectomía bilateral, y puede ser con o sin linfadenectomía y terapia coadyuvante, ¿no? Ya a partir de la segunda, ya es una cirugía de histerectomía radical con el tercio superior de vagina, salpingoforectomía y linfadenectomía y de ganglios para-aórticos, ¿no? Ya obviamente, tercer y cuarto estadiaje, solamente se recomienda citorreducción quirúrgica para poder disminuir, obviamente, en cierta forma, la cantidad de tumor, ¿no? Hay otro tratamiento que también se puede dar, vamos a decir, es un manejo médico, si es que no hay atipia, puede haber embolización, puede utilizarse en pacientes que no tienen atipia y que quieren, ¿cómo se llama? Un control posterior y quieren o tienen riesgo de salir embarazada, podría usarse principalmente para este tipo de patologías el clomifeno, ¿no? En el caso de hiperplasia endometrial podríamos usar el clomifeno para reducir obviamente el nivel estrogénico si es que la mujer obviamente quiere salir embarazada, cuando no hay atipia. Y obviamente si no quieren salir embarazadas, el acetato de medroxiprogesterona puede también ayudar, ¿no? Control de 3 a 6 meses, ¿no? Histerectomía, si es que esto persistiera, y con atipia, pues sí, obviamente, tenemos que nosotros siempre darle la chance a la paciente, si es que quiere tener, obviamente, hijos, manejarla con clomifeno, y siempre poder plantear antes de la patología la histerectomía, ¿no? 37 años, miren esta paciente menor, 37 años, tiene un control en el PAP con una lesión intraepitelial de alto grado, ¿no? PAP de alto grado, 37 años, más joven, a diferencia de los casos anteriores, de sangrados vaginales anteriores, en pacientes de más de 50, 60 años. Todos los casos de cánceres de endometrio o hiperplasia lo vamos a ver en mujeres más o menos de 50, 60, 65 años. Todos los casos que nos pongan de mujeres con cáncer de cervix nos van a poner entre 35, 45 años. Todos los casos de cánceres que nos pongan de vagina nos van a poner mujeres por lo general de mayor edad, ancianas, etcétera, ¿no? Más de 70 años por lo menos. Y en el tema de cánceres de ovario, ahí sí vamos a encontrar de todas las edades. Cuando hablemos de cáncer de ovario, van a hablar de todas las edades, ¿no? Entonces, pero aquí, mira, rápidamente, 37 años, PAP, lesión interepitelial de alto grado, le hacemos una colposcopia más biopsia, mediante la cual no se puede visualizar la lesión. Si yo le hago una biopsia y no visualizo, ¿qué es lo que sigue? Pues hay que ver acá lo que corresponde, ¿no? Estamos con un caso fácil, lo que tenemos que hacer es la tinción con Lugol y el ácido acético, que es lo que corresponde, debido a que se le realiza una colposcopía, ¿no? O sea, si ustedes tienen obviamente un Papa Nicolau que sale positivo, lo que tienen que hacer a tiempo seguido es programar la colposcopía y adicionalmente eso hacer una tinción con Lugol y el ácido acético. Y aquí igual, ¿no? Te piden aquí en todo caso el estadio clínico, que era lo que les decía, preguntan, conocer el estadio clínico, 40 años, sangrado, miren la edad, 40 años, sangrado postcoital, desde hace 2 semanas, cervix ulcerado, hipertrófico, sangrante, poco móvil, pétreo, cuerpo uterino pequeño, ¿no? Anexos no palpables al tacto rectal, útero duro, con parámetros, o bueno, acá debe ser parametrios tomados, ¿no? Parametrios tomados en sus 2 tercios internos, ¿no? Cuando te hablan de parámetros, yo te había dicho, era 2, 3, ¿cuál era? ¿Recuerdan? 2B, ¿no? Entonces, aquí, en el estadiaje de aquí, del cáncer
de cuello uterino, lo pongo acá también para que ustedes puedan ver, suelen preguntar la clasificación aquí, cuando toma parámetros, 3B pelvis y hablan de hidronefrosis, es otro dato importante, si hablan de parametrios, hidronefrosis, 2B, parámetros sin hidronefrosis, es importante que ustedes puedan reconocer y leer este cuadrito de acá, estos datos, para que los puedan tener claves, ¿no? Ponen mujeres en edad más o menos reproductiva, pueden poner múltiples parejas sexuales, inicio temprano de relaciones sexuales, pareja inestable, o pueden poner, inclusive hay habido unas preguntas donde ponen trabajadora sexual, etcétera, y bueno, tenemos que sospechar inmediatamente el BPH, ¿no? Principalmente para cáncer 16 y 18, ¿no? 16, el escamoso, el 18, el adeno. También pueden generar cáncer del 31, 33, 35, principalmente pueden preguntar, y las verrugas principalmente con el BPH del 6 y el 11, ¿no? Acuérdense, NIC 1, displasia leve, ¿qué se hace? Observas. NIC 2, displasia moderada, ¿qué puedes hacer? Una ablación, que puede ser por láser, por electrocauterización o crioterapia. El NIC 3 te genera una displasia severa o un carcinoma in situ, está catalogado como NIC 3, y aquí tienes la opción del cono frío, ¿no? El LIP, el láser, o inclusive la histerectomía, si es que la paciente ya no tiene deseo genésico, ¿no? Entonces es importante reconocer acá, sobre todo en cáncer de cervix, te van a pedir que lo diagnostiques y te van a pedir el estadiaje o qué haces, ¿no? Entonces con este cuadrito de acá ustedes van a poder revisar, van a poder saber que en el estadiaje 1, obviamente, pues como es pequeño, todavía, miren la medición, puedes hacer un cono frío, un cerclaje, sobre todo si es que la mujer quiere quedar embarazada, y siempre la histerectomía pues va a ser lo más indicado, ¿no? Para poder retirar todo. Ahora, obviamente, a partir del 1B es que ya se tiene que plantear la cirugía como tal, y el uso de quimioterapia neoadyuvante, sobre todo en este grado, ¿no? El 1B, el 1B1, ¿no? A partir, bueno, ya de segundo grado, la cirugía ya es más amplia, no es la de Warten-Mates, ¿no? Es más compleja, y ya a partir del grado 2B ya no hay mucho que se pueda hacer. El tema importante es con radioterapia, braquiterapia, quimioterápicos para poder controlarlo. Papa Nicolau, recuerden, positivo, se hace una colposcopía, y en la colposcopía tienen que hacer el ácido acético, el Lugol, y posteriormente la biopsia, ¿no? Para poder tener la muestra recomendada para poder mandar la patología. Adolescente de 16 años, hace 5 días ha notado cierta secreción sanguinolenta espontánea por el pezón de la mama derecha, ¿no? Sin antecedentes familiares de patología mamaria, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Mujer joven, secreción sanguinolenta por el pezón, mama derecha, no tiene antecedentes importantes de patología mamaria, ¿no? Tanto familiares como personales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pues obviamente aquí también es aprender a reconocer las enfermedades principales de la mama, que sí suelen preguntar, ¿no? Fibroadenomas en jóvenes, es móvil, como caucho, los quistes, ¿no? La mastopatía fibroquística como tal, los quistes se ven más que todo en mujeres de 40 a 50 años, lesiones únicas, la ectasia ductal, ¿no? Genera una dilatación del conducto, muchas veces hay que operar, retirar toda esa ectasia, todo ese conducto dilatado. La mastopatía fibroquística es de las más frecuentes, no hay riesgo de malignidad, ya dentro de las patologías benignas de mama, la mastopatía fibroquística es la más común, no hay riesgo de malignidad, y lo que más la caracteriza es la mastalgia cíclica, ¿no? Hay la enfermedad de Mondor, que es la tromboflebitis, y por lo general tiene que haber un antecedente de trauma o cirugía. Toda esta información va a estar colgada principalmente en la página posteriormente para que ustedes puedan revisar y leer, y como digo, revisando y memorizando estos temas, ustedes pueden responder las preguntas, ¿no? Cuando te hablan de una enfermedad de Payet, paciente adulta, anciana, con picazón y eczema a nivel de pezón. Otra imagen importante que podría venir, no sé si se animen a poner imágenes, pero si yo tuviera que poner, pondría una mamografía también, ¿no? Y les preguntaría probablemente cuáles son los hallazgos de el cáncer de mama, ¿no? Entonces es importante que ustedes puedan reconocer la mamografía, puedan reconocer también, pueden hablar de la clasificación o de BIRATS, ¿no? 1, 2 y 3, para normalmente normal, indiferenciado, benignas, ¿no? Y a partir de 4, 5 y 6 ya sospechoso de malignidad, altamente sospechoso o ya demostrada, ¿no? Con estas lesiones que tenemos que hacer un PAF, ¿no? Con aguja fina, o con biopsia con aguja gruesa, o una biopsia incisional con o sin arpón, ¿no? Los hallazgos, miren, pezón retraído,
ganglio especulado, pues aquí no se ve, pero pueden haber microcalcificaciones agrupadas múltiples, ¿no? Distintos cambios de densidad dentro de la mama, etcétera, ¿no? Factores predisponentes, obviamente, pues para cáncer familiar, ¿no? Hay un antecedente familiar siempre, o por lo general, mayores de 40 años, hay una exposición hormonal, dietas grasas aumentadas y un cáncer de mama previo, ¿no? BRCA1 y BRCA2 principalmente van a escuchar por ahí. Ductal es el 80% de los casos, ¿no? Una mama y un orificio, principalmente el ductal, de una mama y de un solo orificio, es el más común, y el lobo biliar, 15% de frecuencia, es bilateral y multiorificial, ¿no? Acá al costado puesto también los subtipos, ¿no? Del cáncer que pueden preguntar con respecto a su tratamiento y cuándo y qué es lo que deben usar, ¿no? Y cuando tienen el subtipo luminal, que es o tiene respuesta hormonal positiva, pero HER2 negativo, tratamiento tamoxifeno, y es la de mejor pronóstico. Si tienen HER2 positivo, el medicamento es trastuzumab y más quimioterápicos neoadyuvantes. Recuerden esto, recuerden cuándo el trastuzumab, recuerden cuándo el tamoxifeno, porque lo preguntan. Estos son más difíciles y ya son más graves. El subtipo basal, que es negativo, o es lo que le dicen el triple negativo, ¿no? Triple negativo, por lo general, negativo, tiene metástasis a distancia, solamente quimioterapia es el de peor pronóstico, ¿no? Patología Ki67 es la que genera mayor actividad mitótica y es el de peor pronóstico. Si tú mandas la lesión a patología y te dicen que tiene Ki67, tiene una alta actividad mitótica y por lo tanto tiene un peor pronóstico. Y si encuentran que es adicionalmente a eso P53, pues obviamente es un tumor altamente agresivo. Aquí, bueno, ya este POPQ también ustedes ya lo deben conocer, lo deben saber de memoria. POPQ va a venir también fijo, rápidamente. Ustedes hacen esta raya, hacen este cuadrito, ¿no? Acuérdense, hay 4 grados, 1, 2, 3, ¿no? Tiene 4 estadiajes, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Son 4. Acuérdense poner, bueno, yo lo hago así, ¿no? De izquierda a derecha, 4, 3, 2, 1, ¿no? Y poner, pues, obviamente, menos 1, más 1, y longitud total de vagina menos 2, ¿no? El himen, acuérdense que está a la mitad, es el punto 0, ¿no? Y cuando te den ese tipo de preguntas, tú te vas a ir a dos datos importantes, ¿no? La longitud total de vagina, que siempre te van a decir, y cuál es el punto que es el más extremo, ¿no? Tú vas a ver ahí, te dicen BP0, AA0, menos 1, etcétera. Tú te vas al que es el más extremo. En este caso te dicen BA1, ¿no? O BA más 1. ¿Y cómo realizas esto? Pues, perdón. Entonces, ¿cómo haces esto de acá? Tienes el dato, ¿no? Longitud total de la vagina menos 2, tenemos acá el punto, o sea, es 7 menos 2, 5. O sea, acá nuestro dato sería 5, en donde dice longitud total de la vagina, y tenemos que el punto está en más 1. Por lo tanto, el estadiaje, acuérdense que cuando mencionemos esto, no debe mencionar estos valores. Si está, obviamente, entre menos 1, 0 y más 1, se considera que está en estadio 2. Si es más de más 1, o sea, 2, 3, 4, es estadio 3. Y si es que es de 5 hacia arriba, es estadio 4. Entonces, esto es sencillo. Recuérdense siempre tener la longitud total de vagina como dato importante. Resten menos 2 siempre, en este caso 7 menos 2, 5. Ese va a ser el dato que va a estar aquí en el lado entre el grado 4 y el grado 3, y luego van a ver el punto más externo y lo van a ubicar. Recuérdense de que no debe incluir, ¿no? El grado 1, por lo general no les van a preguntar, siempre la duda va a estar entre grado 2, grado 3 o grado 4, ¿no? Si es que está en más 1, o sea, incluye el más 1, sigue siendo grado 2. A partir del grado 3 es 2, 3 y 4, hasta en este caso, que la longitud total de vagina, es el dato acá es 5, va a ser grado 3, y si ya es de 5 para adelante, va a ser grado 4. Es sencillo, es fácil, eso va a venir también. Revísenlo, repásenlo, traten de ejecutarlo, ¿no? Mujeres 52 años, fumadora, tiene estreñimiento, pertinaz, pérdida de orina de esfuerzo, bueno, que ya sabemos que hay un tema de una incontinencia probablemente, y te van a pedir aquí cuáles son los factores de riesgo más importantes, más predisponentes, o cuáles son los que empeoran, pues, ¿no? Esta distopia. Ya sabemos aquí el estreñimiento pertinaz, la orina de esfuerzo, partos vaginales. Acuérdense que el dato más importante son los partos. Mientras más multípera sea, más riesgo va a tener de generar una distopia, ¿no? ¿Y cuál va a empeorar? Pues cualquier cosa que aumente
o la presión intraabdominal, que en este caso, el hecho de que ella sea estreñida crónica va a empeorar el caso, ¿no? Pero si te dijeran cuál es el dato más importante aquí de haber desarrollado, desencadenado o como factor predisponente de, obviamente, una distopia, es la multiparidad, ¿no? El número de partos vaginales es lo más importante, la constipación crónica, el mismo envejecimiento, obesidad, cirugías previas y aumento de presión intraabdominal son los principales factores de estas enfermedades, ¿no? Paciente de 25 años, gesta 1 para 001, el último parto hace un año, ¿no? Utiliza un método anticonceptivo del ritmo, ya ha tenido un embarazo previo, presenta un régimen catamina irregular, cólicos menstruales, que calman con antiprostaglandínicos y tiene cierta cefalea de relativa frecuencia que sigue con paracetamol. O sea, aparentemente todo normal, ¿no? Todo bien. Y acude porque no está menstruando en las últimas 6 semanas. Entonces yo ya les he dicho, cuando tengan ese tipo de preguntas y no encuentren nada malo, a lo más común. Mujeres en edad fértil, siempre hay que descartar que, pues, obviamente, estemos frente a un embarazo. Sencillo, no se compliquen, no sufran, no piensen que es algo que esté fuera de lo normal. Gestante de 36 años con 40 semanas por ecografía del primer trimestre, ¿no? 40 semanas por ecografía del primer trimestre, acuérdense que mientras más temprana sea la ecografía, mucho más segura. Gesta 2 para 1001. Actualmente no tiene labor de parto, tiene un perfil biofísico de 8/10, ¿será normal esto? Sí. Líquido amniótico disminuido, sin historia de pérdida de líquido, o sea, han encontrado poco líquido, pero no hay una historia de pérdida, probablemente por eso el perfil biofísico esté en 8. ¿Cuál es la conducta a seguir? Entonces aquí vamos a ver otro tema importante, ¿no? En este caso, si la mujer ya tiene 40 semanas, ya estamos encontrando que no hay una labor de parto. Tiene un perfil biofísico que principalmente está relacionado con el líquido amniótico disminuido. No hay una pérdida que justifique por qué se ha generado esto. Probablemente ya haya un tema de una insuficiencia, ¿no? Por lo tanto, lo más recomendado acá, y como no hay ningún tipo de contraindicación, es terminar la gestación. ¿Repetirías un perfil biofísico en 6 horas? ¿Va a cambiar? O sea, ¿va a aumentar el líquido? ¿Va a modificar? ¿La vas a hidratar a la paciente para ver si mejora? Bueno, probablemente. Hidratarás, reposo y repetir, que es lo que le decía. Ya tiene 40 semanas, ¿no? O sea, probablemente lo mejor sea ya culminar. Continuar con control prenatal por 2 semanas, o sea, vas a mandarla aquí hasta las 42 semanas, imposible. Alta con autocontrol de movimientos fetales, por ahí no va la cosa. Entonces yo creo que acá lo más lógico, teniendo estos datos, es culminar la gestación. Aquí tienen varios datos que he querido dejar con respecto a la gestación, que suelen preguntar con respecto a la beta-HCG, ¿no? En sangre, a partir de la semana 8, en orina, perdón, en el 8º día, en orina a partir del día 10, el saco gestacional, 4 a 5, o a 5 semanas, puedes ver el saco gestacional, el saco vitelino, de las 5 a 6 semanas, el embrión, suelen ponerlo entre 5.5 y 6 semanas para poder identificarlo, así como los latidos cardíacos fetales por ecografía a partir de la 6ª semana, ¿no? Para medir edad gestacional, longitud cráneo-nalgas. Estos datos, como digo, son los más repetidos, los que vienen en preguntas. ¿Cuántas kilocalorías gana normalmente una gestante o debería ganar una gestante durante el embarazo? De 300 a 400. Estos son datos puntuales, pero sería bueno que los revisen, que los repasen para que los puedan ustedes considerar y tener siempre claros, ¿no? La gesta y la para. El embarazo normalmente tiene 280 días, son 40 semanas, tiene 10 meses lunares o 9 meses solares, ¿no? La regla de Naegele, más 7 días a la fecha de última regla y se restan 3 meses, ¿no? Para poder hacer, recuérdenlo, practíquenlo porque puede venir. Los controles prenatales hasta las 28 semanas, por lo general es mensual, desde la semana 28 a la 36 es quincenal y a partir de la semana 36 y 41 tiene que ser semanal. Vacunas, principalmente las mujeres después de las 20 semanas, ya las contraindicadas, la triple viral, la varicela, la fiebre tifoidea, la tos convulsiva, poliomielitis o la fiebre amarilla están contraindicadas, ¿no? Las que son de virus, obviamente, que han sido virus vivos o atenuados, ¿no? Cambios presuntivos del embarazo también te van a preguntar, revísenlos, léanlos, tengan claro esa información, cuáles son tus cambios presuntivos, cuáles son tus cambios probables, cuáles son tus cambios de certeza, esa pregunta también siempre cae. Te ponen los signos que se han encontrado ahí, ¿no? Y te indican si es que está embarazada o no, según eso, ¿no? Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta estos datos. No hay una pregunta como tal de eso, porque son preguntas como muy puntuales, pero le dejo aquí esa información para que ustedes las puedan revisar. Aquí sí, importante, ¿no? Viene sí o sí, siempre va a caer una pregunta de esta, ¿no? Gestante, acuerden siempre en ubicar a su gestante según primera mitad, segunda mitad, tercera, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, o primera mitad o segunda mitad del embarazo, ¿no? Gestante de 12 semanas,
sangrado. Dolor pélvico tipo cólico, cuello cerrado, o sea, igual, palabras para identificar patologías. Útero ocupado de 12 milímetros. ¿Cuál es el diagnóstico? Cuello cerrado, sangrado, mujer gestante, con sangrado vaginal y dolor. Pues si el cuello está cerrado, estoy ante una amenaza de aborto. Reconocer siempre las palabras claves, ¿no? No dudar, no buscar otras cosas sin razón. Palabras claves, cuello cerrado, sangrado, estamos frente a una amenaza de aborto. Hay otro caso, por ejemplo, 28 años, 39 días, hace 39 días fue sometido a un legrado uterino y actualmente presenta hemoptisis y ginecorragia escasa. Al examen clínico con la presión 120/70, ¿no? Probablemente ahí media alta o no, frecuencia cardíaca en 102, miren, está taquicárdica ligeramente, útero de 14 centímetros, debería ya haber una involución uterina, de hace 39 días ha sido sometido a un legrado uterino, debería ir bajando poco a poco, el cervix está normal, y miren cómo está la beta-HCG, ¿no? 320.000 de beta-HCG, pucha, ese dato ya sobresale, ¿no? La hemoglobina en 10.2, ¿no? Hay una anemia leve, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Entonces tenemos estos datos de un legrado en una mujer joven, hace 39 días, con una ginecorragia ahorita, y una hemoptisis, ¿no? Y esto para que ustedes lo vean, ¿no? Cuando vean ustedes así un compromiso pulmonar en algún paciente gineco-obstétrico, tienen que pensar o en cáncer o que tiene un problema pulmonar per se, como tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Y si vamos a hablar de un cáncer, de una metástasis o algo, tenemos pocas patologías que ginecológicamente nos pueden dar este caso. ¿Y cuál tenemos acá? El coriocarcinoma, ¿no? Y vamos a ver acá ahorita también nosotros qué es lo que necesitamos para poder conocer estas hemorragias, tanto de la primera mitad como de la segunda mitad. Y con esa información ustedes van a poder responder todo lo que se venga de estas preguntas. 35 semanas, la mujer sufre una caída, miren el dato que importante, ¿no? Posteriormente presenta sangrado por vía vaginal, está taquicárdica, la altura uterina 30 centímetros, miren, tiene 35 semanas, normalmente nosotros sabemos que debe haber una correlación entre las semanas, ¿no?, de gestación y la altura uterina, que más o menos se cumple hasta la semana 36, por ahí. Entonces, tiene 30, la altura uterina está menor, hay una contractura uterina, hay un sangrado rojo oscuro por vía vaginal, de poca cantidad, probablemente haya dolor, probablemente haya irritabilidad, probablemente haya hipertonía, son otros datos que podemos encontrar en este tipo de preguntas, ¿no? Y con todo esto, nosotros debemos sospechar a que pródromos de trabajo de parto prematuro, una rotura uterina, una placenta previa, una amenaza de parto prematuro, más o menos se repite, mira, como si fuera la A, o un desprendimiento prematuro de placenta. Entonces, lo que yo quiero es que de este tipo de preguntas, de sangrados obstétricos, reconozcamos nosotros, es obviamente un DPP, este tipo de diapositiva que puede parecer bastante cargada, con muchos colores y cosas así, revísenla después con calma, porque aquí tiene todo el resumen de las enfermedades que generan un sangrado y la información que ustedes necesitan para poder responderlos. Teniendo en primer cuadro los abortos, teniendo en segundo lugar la mola con el coriocarcinoma, teniendo el centro la hemorragia, o bueno, mejor dicho, el embarazo ectópico, dentro de lo que es estas tres del lado izquierdo, las de la primera mitad del embarazo, y las tres de la derecha, las de la segunda mitad del embarazo, que suelen preguntar y suelen repetir, ¿no? Y tienen una serie de datos importantes, ¿no? ¿Cuál es el aborto? Menos de 20 semanas o menos de 500 gramos. Puede haber un sangrado con o sin dolor en caso de aborto. Los factores ovulares son los más frecuentes, los más comunes, las cromosómicas a la cabeza, factores maternos, principalmente la diabetes y la tiroides, pero sobre todo la diabetes como desencadenante de aborto en una mujer, ¿no? Si te dicen amenaza, aparte del sangrado, del dolor, de la molestia, del llanto, de todo lo que puede venir como caso clínico, te van a decir OSI cerrado. Si te hablan de un aborto en curso, vamos a ver que el OSI se encuentra abierto, y dentro de eso tenemos, obviamente, el inevitable y el inminente, ¿no? El inevitable, ya no hay nada que hacer, la membrana está rota, ¿no? Inevitable, ya esto se viene sí o sí, la membrana está rota. En cambio, el inminente, que es como si te estuviera avisando, las membranas aún van a estar íntegras, pueden estar abombadas, se pueden visualizar aún por fuera, debido a que el OSI, recuerden, está abierto, y puede ser un dato importante para poder conocerlo. Tenemos los completos o incompletos. En el completo, el OSI va a estar cerrado, el útero va a ser pequeño y puede estar contraído, ¿no? En un aborto completo, el OSI va a estar cerrado, pequeño y contraído. Miren, a diferencia del incompleto, que el OSI va a estar abierto, puede haber restos o presencia de tejido,
y va a haber un sangrado todavía activo, continuo. El útero también va a estar pequeño. El frustro, bueno, obviamente cuando la muerte se ha dado antes de las 7 semanas, y el retenido cuando obviamente ha habido más de 7 semanas para, obviamente, tener el cuadro presente, ¿no? Puede haber también el tema de aborto séptico, ¿no? Y también les pueden preguntar a ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que hago en una paciente que tiene un aborto, ¿no? Si tiene menos de 12 semanas o menos de 12 centímetros, se realiza un AMEU, ¿no? Que es la aspiración manual endouterina. Y si la paciente tiene más de 12 semanas, lo que se debería hacer es un legrado, ¿no? Entonces, eso es otro tipo de preguntas que ponen, ¿no? ¿Cuándo un AMEU, cuándo un legrado? Pues por el tiempo. Con respecto a la mola, igual, ¿no? Mola, enfermedad trofoblástica gestacional, principalmente la vamos a ver como dato importante en el caso clínico en las edades extremas, paciente o muy joven, muy chibolita, o pacientes ya muy mayores que quedan gestando, que quedan embarazadas, ¿no? El diagnóstico por ecografía principalmente, y eso también podría ser otra pregunta con imagen, ¿no? La imagen típica de copos de nieve. Acá creo que se me olvidó, se me pasó, no les puse una imagen, pero búsquenla, googleenla, búsquenla, chequenla, cómo son los copos de nieve o panal de abeja que le dicen a la ecografía, porque podrían preguntarles, así como, por ejemplo, ponerles un perfil, por ejemplo, ¿no? Ponerles un NST, un test estresante. Un test estresante podía ponerle ahí como una pregunta, así como el año pasado les pusieron un electrocardiograma, ¿no? Podrían poner este año probablemente un NST, ¿no? O un test estresante principalmente, ¿no? Entonces, dentro de la mola, saber cuáles son las diferencias entre una mola completa y parcial, ¿no? La más común, obviamente, la completa, y principalmente, pues, es diploide, o es diploidea, hay aumento del volumen o la consistencia del tamaño del útero, la beta HCG va a estar mucho más aumentada, va a ser mucho más maligna que la parcial, va a tener mucho más presencia de quistes tecaluteínicos. Cuando ustedes escuchen también esta palabra, quistes tecaluteínicos en una paciente de edades extremas, con presión alta, etcétera, sospechen que están frente a una mola, ¿no? Y puede haber metástasis, ¿no? Dentro de la mola puede haber metástasis, como ustedes ya saben. El coriocarcinoma, que ya es la forma maligna, ¿no?, de esta enfermedad, la beta-HCG va a estar bastante aumentada, la metástasis principalmente a pulmón, después a vagina o zona pélvica, seguido de hígado y cerebro, ¿no? Pueden haber otros compromisos adicionales o manifestaciones adicionales de estas patologías, principalmente como hipertiroidismo o preeclampsia severa, sobre todo cuando se presenta antes de las 20 semanas, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer aquí? Pues obviamente un AMEU, ¿no? En el caso que se pueda, cuando es bajo, pocas semanas, se puede extraer mediante una aspiración manual, o en algunos casos se podría hacer, si es que es necesario, una histerectomía supracervical y una quimioterapia ayudante con metrotexate o actinomicina D es lo más recomendable, ¿no? El seguimiento de la beta-HCG, ustedes cada 48 horas hasta que baje, luego se realiza de forma semanal hasta que tengamos 3 valores negativos y luego se hace un control cada 6 meses, ¿no? Entonces, acuérdense, el paciente con hemoptisis probablemente tenga ya un compromiso pulmonar, ¿no?, que le ha generado esta manifestación a ese nivel. Dentro del embarazo ectópico, la cirugía tubárica, ¿no?, principalmente como antecedente, algún dato de EPI, de lesión, de daño, cirugías previas, embarazos ectópicos previos, abortos previos, el uso de DIU como principales factores predisponentes de esta patología. Acuérdense, ampular, los tipos, ¿no? Puede ver en zona ampular, istmo, intersticial, en las fimbrias y otros, siendo el más común el ampular, ¿no? También el que más sangra. Hay dolor, hay retraso menstrual y puede haber cierto sangrado. Los valores de progesterona van a estar bajos, obviamente, que indican de que no hay viabilidad de la gestación. La beta-HCG puede estar igual o mantenerse ligeramente aumentada, pero posteriormente va a ir descendiendo, ¿no?, o teniendo un incremento bastante menor. El diagnóstico se puede hacer mediante una ecografía o principalmente la laparoscopía. El tratamiento inicial, que se puede usar obviamente antes del quirúrgico, es el metrotexate, y se usa como control la beta-HCG, obviamente en el día 1, en el día 4 y en el día 7, para poder ver obviamente el descenso de dicha hormona, ¿no? Adicionalmente a eso, cuando ustedes den metrotexate, no solamente en ginecología, sino en otras patologías, si ustedes están dando metrotexate, siempre asociarlo con ácido folínico, recordar eso siempre. Y en caso de que se requiera ya un tema quirúrgico, la salpingectomía, ¿no?, o la extirpación, obviamente, donde se encuentre ubicado a través de la laparoscopía. La de la segunda mitad tenemos 3 principales: placenta previa, rótula uterina, DPP. Placenta previa,
Miren las características, ¿ah? Te van a decir rojo rutilante y sin dolor. Rojo rutilante sin dolor. En el EPP, ¿qué te van a decir? Sangrado oscuro, escaso, pero hay dolor abdominal, hay contracción abdominal, el útero está hipertónico, hay irritabilidad, hay alteración de los latidos cardíacos fetales, cosa que no se ve muchas veces en una placenta previa. Se diagnostica a veces por ecografía. Entonces, si tenemos nosotros un diagnóstico ecográfico de placenta previa, pues obviamente lo ideal sería hacer un tratamiento o culminar la gestación mediante cesárea, ¿no? Como antecedentes, ¿por qué se genera esta placenta previa? Porque la mujer anteriormente ha podido tener más cesáreas, ha podido tener tratamientos quirúrgicos que hayan generado algún tipo de cicatriz y que generan una implantación inadecuada de la misma, ¿no? La multiparidad como tal y la gestación múltiple también son factores predisponentes, pero principalmente el antecedente de cesáreas previas desencadenan este tema de placenta previa, ¿no? Si la placenta previa está a menos de 2 centímetros del OSI, pues obviamente va a cesárea, ¿no? Entonces podemos tener total, si es que cubre todo, parcial, si es que cubre ligeramente o parte del orificio cervical interno. Si es de inserción baja, acuérdense, va a estar a más de 2,5 centímetros del OSI, y puede haber aún una marginal, ¿no? Que acaba casi en el borde, ¿no? Entonces, son los datos que les pueden preguntar con respecto a esta patología. Adicionalmente a eso, ya para ir acabando, la rotura uterina, hay antecedentes de cesárea, miomectomías previas, inducciones de cesáreas previas, inducción, una mujer gestante que está actualmente con antecedentes de cesáreas anteriores y que induces para poder culminar más rápido el embarazo, puedes desencadenar esta rotura uterina. Asimismo, el sangrado aquí va a ser un poco más abundante. El dolor va a estar incrementado adicionalmente con contracciones. Y esto va a ser así hasta que se rompa el útero. Una vez que se rompe el útero, cesan las contracciones, cesa ese dolor intenso y obviamente pues puede inclusive haber un estado de shock en la paciente. Y un dato característico que a veces ponen es que se puede palpar las partes fetales, ¿no? Obviamente el manejo acá es cesárea, en algunos casos hasta la histerectomía, ¿no? Y con respecto a la EPP, factores predisponentes, el más importante es el idiopático, no se sabe por qué, pero siempre para caso de pregunta te van a poner un dato como de trauma, o preeclampsia, o eclampsia, o consumo de drogas, ¿no? Para poder desencadenar esta patología. 19 años, 38 semanas de gestación, presión 170/110, proteinuria de 5, orina de 24 horas, ¿no? Proteinuria de 5 gramos en orina de 24 horas, una mujer de 38 semanas, joven, miren la edad, 19 años, presión 170/110, y miren las plaquetas, menos de 100.000, deshidrogenasa láctica más de 600, hemólisis microangiopática, esquistocitos, todo lo que te pueden decir para hablarte de que estás frente a una preeclampsia. Y eso es fácil, todo el mundo va a saber. Y adicionalmente con todos estos datos probablemente tenga un gel, mucho más fácil aún. ¿Dónde falla la gente? En saber si es severa, en saber si es leve, en saber si es crónica, o si es una hipertensión gestacional, o si es sobreagregada. Eso es lo que más o menos confunde, ¿no? Y en este caso, con todos estos datos, miren la presión arterial, miren la proteinuria de 5 gramos, y si estamos hablando ya de que tiene, obviamente, un síndrome de HELLP, estamos frente a una preeclampsia severa con síndrome de HELLP, ¿no? Los datos importantes, acuérdense de los datos, ¿no? Antecedentes que condicionan hipertensión crónica en la paciente, que haya tenido preeclampsia en embarazos anteriores, la obesidad, ¿no? Gestaciones múltiples o que sea una gestación múltiple, y la edad límite igual, ¿no? Mujeres que salen embarazadas muy jóvenes o muy mayores pueden también desencadenar este tipo de patología. Lo importante acá, obviamente, identificar las definiciones de preeclampsia, eclampsia, como ya les he dicho. Pues principalmente en preeclampsia, como habíamos visto, leve, miren la presión 140/190 máximo 2 veces, con una proteinuria de 300 miligramos por decilitro. Ya para hablar de severa, pues la presión por lo general está por encima de 160/110, y no necesariamente tiene que ser la presión más de 160 y 110. Que te pongan solamente, por ejemplo, 130/110, ya estamos hablando de una preeclampsia severa. Y la proteinuria va a ser mayor, sobre todo si te ponen ya proteinuria mayor de 5, eso ya es recontra severo. Y vienen las preguntas así. La severidad también se ve con respecto a los síntomas. A veces te ponen síntomas visuales como dolor de cabeza, escotoma, mareos, náuseas, ¿no? Plaquetas menos de 100.000, creatinina mayor a 1,1, transaminasas elevadas, DHL, o deshidrogenasa láctica más de 600, edema pulmonar, datos de edema pulmonar. Miren, otra enfermedad que te da compromiso pulmonar, coriocarcinoma, preeclampsia severa, puede haber edema pulmonar,
proteinuria más de 5 gramos, el tema de que hay una oliguria o una RSIU, ya te hacen a ti que pienses y que busques dentro de tus opciones que estás con una preeclampsia severa. ¿Cuándo es una hipertensión crónica? Cuando obviamente la mujer tiene más de 140,90 antes de las 20 semanas o que persiste 12 semanas después del posparto. Entonces estamos hablando de que una persona que viene con un antecedente de depresión o que es una paciente hipertensa si es que viene antes de las 20 semanas o si es que queda inclusive con la presión elevada después de 12 semanas postparto, ¿no? Entonces estamos hablando de que para hablar de una preeclampsia tiene que haber un tiempo pues pasadas las 20 semanas de gestación para poder reconocer de que estamos frente a un cuadro de preeclampsia y si adicionalmente a eso estamos con un tema de una proteinuria, porque si solamente hubiera una elevación de la presión, estamos finalmente sobre una hipertensión gestacional que viene con presión alta sin proteinuria y que culminada la gestación debería desaparecer. Podemos tener el caso de una mujer con antecedente de presión alta que durante su embarazo, pasadas las 20 semanas, desarrolla una hipertensión inducida por el embarazo con proteinuria, que es una hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Es que ya lo han visto ustedes, con las bilirrubinas alteradas, la DHL alterada, pruebas de función hepáticas alteradas, plaquetas bajas, esquistocitos, ¿no? Principalmente eso nos va a desencadenar, pues, el síndrome de Hell, como lo hemos visto ya anteriormente. Y ahora, otra pregunta que suelen realizar es, ¿cómo se genera la muerte principalmente en estas pacientes con síndrome de Hell? Bueno, la principal causa de muerte en estas pacientes es la hemorragia cerebral, ¿no? La enfermedad cerebrovascular es la principal causa de muerte en pacientes con síndrome de Hell. En eclampsia, bueno, obviamente el dolor de cabeza, la hiperreflexia, la convulsión nos pueden hallar. Síntomas predisponentes para poder hablar de un síndrome de Hell, el dolor abdominal, el dolor epigástrico intenso, te podría indicar también ruptura hepática como complicación. Medicamentos a usar, la hidralazina, la betalol, nifedipino, se pueden usar y se deben usar en emergencia. La metildopa como medicamento de mantenimiento, se pueden usar también diuréticos de ASA para poder ayudar a mejorar, obviamente, estos valores de la presión. Y obviamente si estamos frente a un cuadro de eclampsia, pues, no, con convulsiones, un compromiso mayor, el sulfato de magnesio va a ser el tratamiento indicado. Y también te podrán preguntar cuál es, obviamente, el antídoto, si es que hay un tema de una intoxicación con sulfato de magnesio, o sea, el gluconato de calcio, ¿no? Resolución del embarazo, que es otra pregunta de este tipo. ¿Qué cosa es lo que haces? ¿Culminas, no culminas? ¿En qué momento? Bueno, va a depender de algunas cosas. La edad gestacional del paciente, la severidad de la enfermedad, ¿no? Y si es que hay algún tipo de alteración de bienestar fetal, ¿no? Pero por lo general el punto de corte es 37 semanas. Si ya pasó las 37 semanas, culmínalo. Por lo general se culmina. Si está antes de las 37 semanas, ahí es donde tienes que considerar estos puntos, ¿no? Si es que es severo, debes culminar, pues obviamente no lo vas a dudar. Si hay bienestar fetal alterado, obviamente no lo vas a negar. Y buscarás la mejor manera de poder culminar el embarazo. No necesariamente tiene que acabar en una cesárea. Puedes inducir, puedes generar, si es que obviamente lo permite, ¿no? Dependiendo. Entonces, ¿cuándo sí debes interrumpir inmediatamente y sin dudarlo y la edad que sea, no importa? Si es que hay una hipertensión severa que no llegas a controlar, si es que hay eclampsia, si es que hay edema pulmonar, si es que hay desprendimiento prematuro de placenta, comunicación intravascular diseminada o un estado fetal no confiable, sácalo inmediatamente y de la forma más rápida, si es posible, cesárea. Ya estamos acabando, faltan pocas preguntas. A ver aquí con respecto a diabetes gestacional, ¿no? Macrosomía, 35 años, 12 semanas de embarazo. Vamos a ver acá un tema, como digo, miren, glicemia basal en 2 oportunidades de 200. Tiene 12 semanas de embarazo, y acá también es otro punto de corte importante. Y le han hecho una glicemia y ha salido alterada en 2 oportunidades con más de 200. A una persona que está gestando de 35 años, 12 semanas, un antecedente, pues obviamente de macrosomía fetal hace ya 4 años, probablemente con estos datos y por las semanas obviamente de presentación de la patología no se deba a una diabetes mellitus pregestacional, o sea que la mujer obviamente ya tiene la enfermedad, es una paciente diabética y que obviamente no lo sabía y está llegando obviamente con ese diagnóstico a ustedes. Datos importantes para poder sospechar: obesidad, diabetes mellitus familiar, diabetes gestacional en embarazos previos, macrosomía, polidramnios, te tiene que hacer sospechar de una diabetes gestacional. Los test, el de screening o Sullivan, acuérdense, 50 gramos al azar, y 2 horas después, si es que tiene más de 140, es positivo. ¿Qué haces? Test de tolerancia. ¿Cuántos gramos? 75, 100, dependiendo si es de la OMS, o si es de la ACO, etc.
tienes que dosarlo en ayunas, tiene que ser menos de 95, para la de 100 gramos, a la hora 180, a las 2 horas 155 y a las 3 horas 140. Si está por encima de esto y tienes más de 2 diagnósticos positivos, ya estás dando el diagnóstico. Recuerden que obviamente la hiperglicemia materna conlleva una hiperglicemia fetal, la hiperglicemia fetal conlleva a una hiperinsulinemia fetal que va a desencadenar la lipogénesis y la lipólisis y por consiguiente la macrosomía fetal, que es la que vemos, ¿no? La insulina como tratamiento no cruza la barrera placentaria, por lo tanto se puede utilizar sin ningún problema. La metformina también se puede usar a pesar de que cruza la barrera, no hay ningún problema, ambos medicamentos son usados. El objetivo, obviamente, del tratamiento es bajar la glucosa basal menos de 95 y la postprandial a menos de 120, ¿no? Las complicaciones fetales que pueden preguntar: abortos, parto prematuro, malformaciones del tubo neural principalmente y cardíaco, sobre todo en diabetes gestacional C y B, y transposición de grandes vasos si es que es una paciente diabética que no ha sido controlada previo al embarazo. Inmediatas del paciente, o mejor dicho, del recién nacido: la hipoglicemia, la hipocalcemia y la policitemia son las manifestaciones que se pueden presentar también como caso clínico. Madre, mujer sin controles, tiene un parto domiciliario, llega con su hijo, a quien se le encuentra con hipoglicemia, hipocalcemia, policitemia, una diabetes gestacional probablemente estamos identificando con estos datos indirectos, ¿no? Y ya para acabar, esta pregunta que no la pueden fallar también, seguramente ustedes ya saben cómo responderla, ¿no? 28 años, acude a control prenatal. Y acá lo que principalmente confunde es, sobre todo cuando te piden la gesta, ¿no? Dices tú, estaré incluyendo no el embarazo, ¿no? Tú dices, mira, paciente de 28 años, acude a control prenatal. ¿Ese control prenatal es porque está embarazada actualmente o es porque obviamente quiere salir embarazada? O sea, no sabemos. Y ese dato a veces confunde y hace que uno pueda generar errores. Entonces, no caigamos ahí fácilmente. Con respecto al para, sí, tenemos que tenerlo claro, ¿no? El primer dato, a término; segundo dato, pretérmino; el cuarto, todas las pérdidas o muertes, etcétera. Y al final, los hijos vivos. Entonces tenemos 2 hijos nacidos, acuérdense que los van a querer confundir con el embarazo múltiple o gemelar, o trillizos o lo que sea, van a querer contabilizar, o sea, hacerlos caer ahí. Acuérdense que los embarazos múltiples se contabilizan solamente como un embarazo, pero como producto sí tenemos que contar a cada uno de los nacidos. Embarazo múltiple a las 36 semanas de gestación, 2 hijos nacidos, o sea, aparentemente ha tenido 2 hijos que aparentemente están vivos, que nacieron a las 36 semanas, por lo tanto tendríamos que tener el para, a ver, de aquí sin problemas. Antecedentes de: tiene un aborto espontáneo a las 9 semanas, tiene una mola que también se cuenta a las 16 semanas, tiene un embarazo ectópico que también se cuenta, tiene un óbito fetal a la semana 22 que también se cuenta. Por lo tanto tenemos ahí gesta, ¿cuánto? 4, 5, a ver, vamos a ver. Tenemos los 2 hijos aquí nacidos por un embarazo múltiple, o sea, tenemos ahí 1, tenemos aborto 2, mola 3, embarazo 4, óbito 5. Ahora, ¿consideramos aquí que ella está embarazada actualmente o no? Ahí viene la confusión. Como pregunta, miren, aquí no la han considerado. O sea, es como si ella ahorita no estuviera gestando actualmente, por lo tanto tiene 5. Para 0, porque no tiene ningún nacido a término. 2, los 2 hijos de la gestación del embarazo múltiple a las 36 semanas aquí como dato. 4, porque tiene el aborto, la mola, el tópico y en este caso el muerto, que es el óbito también. Y solamente los 2 hijos vivos del primer embarazo que ha tenido, que nos mencionaban como múltiple. Entonces, recuerden siempre ver bien la gesta, recuerden ver siempre el para, tener cuidado, a término, pretérmino, muertos, ya sea por aborto, mola, ectópicos, óbitos, etcétera, y al final los hijos vivos actualmente. Eso es todo con respecto a estas preguntas. De verdad, como ustedes pueden ver, puede quedar corto probablemente, ¿no? Puede quedar corto, pero necesariamente tenemos que ver algunas cosas que se han repetido mucho más seguido. Esto es lo que más hemos encontrado al momento de mapear las preguntas y espero que les haya servido. Si tuvieran ustedes alguna duda, alguna consulta o algo, igual nos pueden contactar. Espero, como les digo, haberlos ayudado en algo y que ustedes puedan tener en claro que el examen que ustedes van a dar es uno más, es un examen más que ustedes han podido dar en todo este año o más de un año, y principalmente tómenlo de la mejor manera, vayan tranquilos,
con todos los conocimientos que ya ustedes tienen, enfoquen el examen, como digo, no solamente de la forma intelectual, sino traten de investigar qué es lo que quieren que ustedes respondan, tratar de desglosar la pregunta, diseccionar, como le decimos nosotros aquí, identificar estos puntos claves que hemos sombreado en cada una de las preguntas, y estos se van a repetir. Si ustedes van a ver en todos los bancos, con estos datos sombreados, ustedes van a ver que se repiten y van a ver que obviamente van a tener las respuestas que estamos esperando. Entonces, revisen la información. Sé que faltan muchos más temas tocar, simplemente hemos seleccionado estos, y ya cualquier cosa estaremos ya en contacto. Les deseo mucha suerte en el examen y bueno, espero ya en algún momento también poder conocerlos. Cuídense.